Suscríbete a La Panterita. Santa Fe, en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Shortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos. Esto es Unión FC. En solitario, Cerro Porteño pasó al frente con un tanto ante los citagüeños y tiene 2 resultados a favor para campeonar. Empantanado, Guaraní vio embarrado su deseo de seguir en punta ante el aguerrido elenco guaireño y quedó a 2 unidades del Ciclón. Cupo Copero, Nacional y Olimpia definirán el último pasaje a la Copa Libertadores de América con ventaja para los tricolores. La última en instantes. Se reúne la divisional profesional para calendarizar la fecha final del Clausura. Equipo completo. Cerro Porteño alcanzó la punta del Clausura de manera solitaria. Con el gol de Claudio Aquino de penal derrotó a 12 de octubre y llega a la última fecha como favorito a llevarse el título. Aquino se frena, se adelanta de vuelta Claudio. Al mismo palo. ¡Gol! Especialidad de la casa. ¿Qué querés para la cena, mi amor? Un penal de Claudio Aquino, bien pateadito al palo derecho. Sí, con la salsa buena de Claudio, de adelantarse, de volver a frenarse. La especialidad de la casa de Claudio Aquino. Mauro lo sabía, ejecutó ahí el lanzamiento sobre el palo derecho, pero fue muy bien esquinado como siempre. Ese remate de Claudio bien por abajo, al ángulo inferior derecho para que el Ciclón se ponga arriba. Recuperamos nuestra estructura de juego, recuperamos solidez, pasamos a ser un equipo que ataca y defiende prácticamente todos juntos, por eso nos han convertido muy poco, muy poco. Creo que en eso somos el mejor equipo, no porque solamente tengamos una buena defensa o un buen arquero, sino porque todos se dedican a defender cuando se pierde y todos intentan desdoblarse para armar pequeñas sociedades o superioridad cuando tenemos el balón para crear chances para los que juegan del medio para adelante, especialmente con los acoples de los laterales. Por eso creo que hemos pasado a ser de vuelta un equipo sólido, respetable y mereciendo este momento que estamos viviendo en la punta de la tabla. Para Jan Fernández solo falta un pasito. Ahora estamos en la punta, pero falta un pasito más para que disfrutamos de un gran año. Contamos con el apoyo de ustedes. Como yo hablé, un pasito más. Vamos a conmemorar todos juntos. En Villarrica, Guaraní no pudo contra Guaireña y está obligado a ganarle en la última fecha al Ciclón para gritar campeón. Sabíamos que el partido iba a ser, el rival iba a esperar el error un poquito nuestro. Han tenido la jugada del córner, del rechace donde han hecho el primer gol. Y bueno, eso nos ha desconcertado un poco. Hemos seguido intentando, proponiendo, nos ha costado encontrar los espacios. Y bueno, hemos acabado el primer tiempo con alguna llegada de peligro, pero faltándonos un poquito más para poder llegar al gol. Y en el segundo tiempo creo que hemos sido amplios dominadores, la dinámica ha cambiado mucho, hemos podido llegar al empate
hemos jugado prácticamente todo el segundo tiempo en su cancha, hemos tenido llegadas muy claras para poder dar vuelta al marcador. Marcos Cáceres habló del estado de la cancha, pero no ocultó las falencias de su equipo. La verdad que fue un condicionante, pero bueno, también es verdad que no supimos resolver en el juego, sobre todo me parece, y por eso nos costó mucho. Lo importante es que nos llevamos un empate contra un rival, la verdad, digno, difícil, en una cancha muy difícil, y bueno, se definirá todo en la última fecha. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC aquí como siempre en los 800 del dial. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Jota, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Chipi. Saludos para todos. Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi. Buen día. Cordiales saludos para todos. Además del partido entre Cerro y Guaraní que va a definir el título, como bien lo decía Nico en los títulos, también se va a definir el cuarto lugar a la Libertadores con el choque directo entre Nacional y Olimpia. Nacional tiene ventaja de 2 puntos, es decir, un empate clasifica a Nacional como Paraguay 4 en la Libertadores. Nacional local. Nacional local, así es. Está definido lo de la promoción, Luqueño contra Meliano, van a jugar el 8 y el 11. El sábado pasado hablamos con Humberto García y se quejaba por el cambio de fecha, porque él decía que hay un cambio que los perjudica a ellos porque hay un día menos de recuperación. El 8 y el 11 en el Defensor del Chaco y con VAR se jugarán los partidos entre Ameliano y Luqueño. Bueno, lo saludamos a Rodrigo Codas, que está en línea, es representante de varios jugadores, ya ustedes lo conocen, hemos charlado un par de veces con él. Rodrigo, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenos días, ¿cómo te va? Chipi, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para toda la mesa. Bien, Rodrigo, bueno, estábamos acá iniciando el programa, queríamos hablar del campeonato de esta fecha, pero también teníamos, bueno, la información que estás rumbo a la APF. ¿Puede ser con un par o uno o dos jugadores para hacer una especie de reclamo, Rodrigo? ¿Es así o no? Bueno, te comento, uno de ellos es jugador, ambos del Club Guaraní, uno de ellos es jugador del plantel de primera, que venía teniendo hasta ciertos eventos que sucedieron bastante continuidad, y lo otro sí es un tema muy delicado, que estamos hablando de un jugador menor de edad, por lo cual preferiría abstenerme de mencionar el nombre, sí, quizás pero hasta ahí para respetar también su identidad y salvaguardar un poco los daños ya que el club ha ocasionado y que de aquí en adelante trataremos de justamente solucionarlo en la brevedad posible. Rodrigo, pero estás yendo a la APF para presentar una denuncia, sería en este caso. Una es una demanda de nulidad de contrato porque hubo tanto un acto de falsificación y también hay un acto de presentación ilegal del contrato, y lo otro sí es por atrasos salariales e incumplimientos de pagos. En el caso del jugador de primera que tuvo minutos, ¿se puede saber el nombre? ¿De quién estamos hablando? El jugador sería Jorge Valdés Chamorro. Valdés Chamorro fue hasta hace poco un jugador importantísimo en el planteamiento de Lo tiene en cuenta Cubero. siempre. Lo tiene en cuenta siempre. Así como para el profesor siempre fue un jugador indispensable y titular en el plantel, lastimosamente no vimos esa reciprocidad por parte de la directiva del club, que con el jugador realmente no es mi estilo normalmente salir a hablar de estas cuestiones. Obviamente el jugador también me respalda porque ya está cansado e indignado de la situación. Al jugador se le deuda dinero de hace 8 meses, entonces creo que ya es una situación que no tiene ninguna tolerancia y debemos presentar las acciones en la APF. 8 meses le deben a Valdés Chamorro, te juro que no puedo creer. 8 meses a un extranjero, estar fuera de tu país, no tener tu No, ingreso. a ver, para ser precisos, hay una deuda de hace 8 meses. Lo que vinieron haciendo, ¿qué pasa? Para explicar en ciertos detalles. Cuando el jugador rubrica su contrato con el club, él fija un monto de salario y el club en ningún momento le pagó en ninguno de los meses la totalidad del salario, le iban pagando adelantos. Claro. O él iba pidiendo cierta plata, así, pero hasta que quedó un monto, que no quiero dar números, no me parece que venga el caso, pero quedó un monto importante pendiente de febrero a junio, y también se la deuda al día de hoy, llegando a 3 días más, serían 3 meses de salario, aparte del monto que se le debe desde febrero a junio. Entiendo. Rodrigo,
Los demás jugadores, yo sé que no te compete, ¿verdad? Porque hay algunos, bueno, que son representados por otros y demás, pero están en la misma situación, hay una situación así de inestabilidad luego en el club, Sí, para aclarar un detalle, creo que te consta, yo en el caso de Valdés y de este chico que procederemos a hablar después, soy el abogado de los jugadores, no soy el representante, pero sí, a mí me sorprendió justamente, y quiero dejar bien en claro algo, porque ya ha sonado muchas veces y desde adentro del club, como que yo tengo algo personal con el club. Yo no tengo ninguna cuestión personal. Me parece que el actuar de ellos es lo que desemboca en que yo me involucre. Si el club me incumple con un jugador que me contrate como su abogado, no tengo por qué actuar. Eso a primer lugar. Y segundo, me parecería a mí que decir que hay algo personal cuando yo me tomé, no sé si el atrevimiento o me tomé la cordura del jueves de la semana pasada, llamarle a Javier Acosta y advertirle de la situación. Tengo una pregunta, Chipi, a cualquiera de la mesa. Si yo te voy a demandar, ¿te llamo a avisar? No, directo. O sea, yo me reuní con él a las 5:30 de la tarde, el día jueves, en las oficinas del club. Hablamos de manera amena, realmente le agradezco el tiempo. Él me propuso a mí en esa situación hablar con la gente de contaduría del club y la parte administrativa. Nosotros con Jorge le dimos el plazo del fin de semana de ni siquiera pagar el monto íntegro. Jorge se portó que inclusive va a aceptar solamente que se le pague una parte ahora y otra parte en diciembre, quedando adeudado de los salarios que todavía no se le pagaron. O sea, se iba simplemente a liquidar la primera deuda. No se pusieron en comunicación con él en todo el fin de semana. Creo yo que no pueden decir que no lo vieron porque estuvieron todos con él allá en Guairá. Entonces, me parece a mí que ya ante esa situación no me queda de otra que proceder como corresponde. Rodrigo, Nicolás Ledesma te saluda, un abrazo respetuoso. Quiero hacer un poco de abogado del diablo, ¿verdad? Yo sé que hay que ponerse en los pantalones, en el bolsillo, en la billetera de los jugadores, y es muy incómodo, para no utilizar un adjetivo más drástico, no percibir tus haberes. Pero hay gente que seguramente va a decir, y esta parte es lo del abogado del diablo, no se pudo esperar la última fecha, esperar que termine el campeonato, Guaraní justo que está. Ya me imagino todo lo que van a decir en las redes. Pero al revés, Nico. Sí, al sí, revés. por eso lo que está peleando debería estar en orden. No, por eso estoy diciendo. Nico. Señor. Nico, te hago una pregunta. Si a vos la radio te contrata de enero a diciembre y no te pagan hasta noviembre... No, yo estoy de acuerdo. ¿Cuándo reclamas? Por eso ¿En diciembre cuando te echan? ¿Cuando estás en otro país o cuando estás en otro club? No, yo estoy porque totalmente... hay que recordar un detalle. Él tiene un contrato vigente hasta el 31 de diciembre. Ellos tienen después una opción de compra que no sé si la ejecutarán o no, pero ¿qué hace el jugador entonces? Se queda esperando. Y aparte, ¿qué culpa tiene el jugador que ellos hayan dilatado esto hasta estos momentos? O sea, acá hubo una situación en la cual el jugador varias veces se planteó al club una modalidad de pago y los directivos le decían, te vamos a pagar financiado a 6 a 8 meses. Entonces, a ver, para entender un poco el ejemplo, me deben 5 y me lo van a pagar dentro de 8. No tiene mucho sentido. Y aparte hay una situación que a mí me preocupa. A la pregunta creo que fue de Chipi, la semana pasada, si no escuché mal en ciertas radios, algunos de los directivos decían que el plantel estaba al día. El plantel no está al día, el plantel está 2 meses abajo. Ahora, lo que pasa es que acá en el fútbol paraguayo normalizamos al día cuando un club está 2 o 1 mes abajo. Eso no es normal. Dejemos de querer normalizar lo que no está correcto. Es más, si nos vamos a la ley 53-22, es bien taxativa, así como el estatuto de la APF. Cualquier jugador a que se le adeuda 2 meses y 1 día puede ir a reclamar a la APF. Pasa que acá también, y yo he hablado de esto con varios jugadores, lastimosamente el gremio de jugadores brilla por su ausencia. ¿O no recordamos acaso los ejemplos de Generalía que debían 8, 9, 10 meses de salarios íntegros a sus planteles? Ahí voy a entrar un poquitito yo, Rodrigo. JJ Gómez te saluda. El gremio de jugadores está para respaldar y para ponerte todos los abogados, o sea, para hacer el trabajo que vos estás haciendo. El gremio de jugadores no es un abogado que va y pelea. Los jugadores tienen que llamar o los jugadores se tienen que acercar. De hecho, el presidente siempre se acerca en esos casos, siempre estuvo cerca del plantel de General Díaz. Correcto. Cuando se tomaba una decisión, los jugadores aflojaban. ¿Qué lograron? O no podés hacer otra cosa más que acompañar. Y sí, pero ¿qué lograron? Aparte, acá el gremio de jugadores no se trata solamente de Rogelio y 2 o 3 personas más, se trata de los jugadores, de los referentes, de los que tienen que encabezar este movimiento. Exactamente, el grupo tiene que Anda ser fuerte. Argentina y ve el peso que tiene el gremio de jugadores allá.
anda a Chile, que lograron, el gremio de jugadores logró que se modifique el estatuto de Chile, que ahora cualquier club que incumpla un mes automáticamente es pérdida de puntos. Acá tenemos jugadores y clubes que nos pagan 8, 9 meses. Una consulta, Rodrigo. En el caso de que vayan, como van a la APF, a hacer el reclamo, o sea, ¿cuál es ahí la solución? ¿La liberación del pase del jugador? ¿La obligatoriedad de que se cobre? ¿El jugador queda libre? O sea, ¿cuál es el beneficio del jugador ir a presentar esta denuncia a APF? Sí. El procedimiento está bastante bien delimitado en el artículo 7 del estatuto. Habla, y en concordancia con la ley 5223, que es la ley de futbolista, el procedimiento es el siguiente: se le intima al club, tienen 3 días para contestar, días hábiles, automáticamente sube esto para la deliberación. No hay mucho que deliberar porque las evidencias son claras. Nosotros tenemos inclusive documentos remitidos desde el club donde reconocen la deuda, e inmediatamente el club tiene 10 días para depositar en la cuenta de la APF el dinero, o si no, inmediatamente se remite la liberación del jugador, y aparte se le condena al club al pago de lo adeudado más el resto de la anualidad del contrato. Eso es bueno para que sepan todos los jugadores que pueden apelar. No, pero acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Te explico. La ley está mal redactada y perjudica a los jugadores. Porque yo te hago una consulta. Si a vos te deben 10 meses y vos tenés 3 años de contrato en un club, y aparte le dan 10 días nuevamente al club de que te pague, y no especifica una modalidad de pago, el club puede dejar un cheque en diferido a 60 días. Y si el club en esos 10 días te pagó, no se te libera tu pase. Entonces vos tuviste que comerte los 8 meses que no te pagaron, pero porque vino un día y te pagó después de 8 meses, vos tenés que seguir estando prisionero porque la ley está redactada de esa manera. Sí. Y aparte, Rodrigo, otra vez, con eso de que va a tener que lidiar el jugador, si llega a hacer eso de pagarte en cheque diferido, te quedas, no jugás, te arman a la reserva. A la reserva, y encima otra vez tenés muchas veces ¿cómo es? La colaboración de otros clubes que no lo contratan más. No, el estigma siempre se crea, pero a mí me parece que es el momento de una vez por todas, porque después salimos a criticar la selección y salimos a criticar el fútbol y que esto, y salen algunos payasos, y perdón por el término, a decir que somos la 8ª mejor liga del mundo. Señores, la 8ª mejor liga del mundo con 10 equipos en primera, de los cuales 7 hoy están con atrasos salariales. No, esa es una mentira. 7. No corre. Rodrigo, quiero ir un poco al otro caso, porque hablabas de un menor de edad. ¿Qué pasó con este jugador? ¿Cuál es el inconveniente? No. Yo tengo un compromiso de palabra de no contar todo hasta que se venza el plazo del día de hoy, porque le di mi palabra y voy a cumplir. ¿Pero es un problema de documentación? Sí, es un problema muy sencillo. Para no entrar todavía en los detalles más profundos, porque como repito, di mi palabra de que no iba a soltar un poco todos los datos, lo que sucede es que es un menor de edad al cual se le firmó por un plazo superior a 3 años, que es lo que estipula el reglamento FIFA, la ley del futbolista y los estatutos de la APF. Entonces, cualquier contrato de un menor de edad que sea firmado por un determinado tiempo que exceda ese límite es nulo y no tiene por qué tener validez. Sí, sucede que firmó con los padres. Obviamente es un jugador de selección y es un jugador muy importante, entonces lastimosamente venían un poco en el desconocimiento de ellos manejando esta situación, pero cuando yo me percaté inmediatamente les comuniqué que ese contrato no tendría ni por qué haber sido presentado, ni mucho menos registrado ante la APF. ¿Y lo que se va a pedir es la nulidad del contrato? La nulidad del contrato como corresponde y la liberación inmediatamente del jugador. ¿Él volvería a firmar en Guaraní o se iría a otro club, a otra institución? No, parece que sería algo... Bueno, a ver, la decisión será luego de él, pero lo que nosotros no vamos a permitir es que se lo cosifiquen y que el jugador tenga que seguir pagando por, en este caso, un error bastante malicioso de parte del club para con él, porque realmente las situaciones que derivaron en la presentación de ese contrato, a hoy no la voy a decir porque di palabra, pero a partir de mañana sí lo haré, fueron muy extrañas. Estamos hablando de un jugador de mucha importancia en la selección, ha hecho todos los procesos de selección, y que tenga un contrato así en un club tan grande me sorprende. ¿Y él ya jugó en primera? No, aún no, porque también resulta ser, sin dar muchos detalles, de que dentro de ciertos clubes, si uno no trabaja con cierta gente, no tiene ese trampolín que debería de tener.
Esto es lamentablemente común acá. Sucede y ahora yo creo que a poco se va a ir sabiendo la realidad. Es el momento de que se digan las cosas. Acá, a ver, yo escuchaba de la otra vez al respetado colega Gerardo Acosta decir de que los clubes tienen la atribución de contratar los servicios de un intermediario para que sea él el que se encargue de la venta del club. Eso está reglado y eso es legal, eso no está mal. Ahora, cuando desde el club se les obliga a los jugadores a que si no firman con ese agente no juegan, ahí estamos entrando en otra situación. Rodrigo, y así como decís, es el momento porque también se está hablando, ¿eso es tácito? ¿Es una lectura comprensiva o alguien dice de que no trabajas con alguien y no puedes ser convocado? Porque si no, pasa a ser como un mito, ¿verdad? Y siempre hay tendencia, todos los clubes trabajan con alguien en especial. A directivos cuando se los decían, hay mensajes de hace 4, 3 años. Mensajes de WhatsApp. O si no, ¿para qué ir muy lejos? ¿Por qué no llaman a un técnico de juveniles y le preguntan? No creo que muchos quieran hablar porque su trabajo pende un hilo, pero es una realidad. Fuera de micrófono te dicen, ese es el tema. Bueno, entonces. Y yo creo, Nico, que si te dicen fuera del micrófono hay que repetir. Si ya es un modus operandi común y corriente, y todos lo sabemos, ¿por qué no lo decimos? Ya saquemos los trapos de la mesa, ¿cuál es el problema? Y el problema es que no se sacan los trapos de la mesa, se dicen nomás que hay trapo debajo de la mesa, no se sacan, nadie dice exactamente cómo es. Entonces, el que no está dentro del circuito termina como pasa hoy con los árbitros, el que se siente perjudicado dice que hay una mafia, pero cuando gana no hay mafia. Así no vamos a solucionar nuestro... No, pero acá hay que diferenciar las cuestiones deportivas de las cuestiones documentales legales. Yo creo que las cuestiones deportivas siempre va a haber cierto fanatismo, cierto momento de decir me perjudicó, no me perjudicó. Acá estamos hablando de situaciones concretas. A ver, un chico menor de edad tenga 14, 15, no puede. A partir de los 16, que firme un contrato válido con un club por una duración de 3 años, entiéndase, termina a los 19. Según el nuevo estatuto de APF, cualquier jugador mayor de edad que no tenga contrato con un club puede ir al día siguiente a solicitar su pase. Entonces, sin dar nombres de los clubes, yo creo que lectura comprensiva, ¿cómo venían trabajando los clubes? Va Chipi, buen jugador de juveniles, te firma un contrato, nunca te entrego la copia de tu contrato. Te pago atrasado como le pagan siempre a todos los juveniles, algún día vos te vas a reclamar la copia, yo voy y presento tu contrato faltando 2 meses para que lo cumplas 18 en la APF para que los plazos de 3 años te corran a partir de ahí y te tengan asegurado hasta los 21 o hasta los 20 con ciertos meses. Esa fue y esa es la manera de trabajar en muchos clubes. Totalmente, siempre pasó, o sea, y está dentro de lo... no sé si dentro de lo reglamentado, pero se puede. El silencio cómplice de muchos representantes que trabajan en concubenio con los clubes o que no quieren pelearse con los clubes, pero conmigo no funciona eso. Está bien, pero a lo que yo voy, Rodrigo, es lo de la selección. Eso es de los clubes. El chico que decís estuvo todo el proceso de selección. O sea, ¿qué tiene que ver que trabaje o no con un empresario por esta situación? Porque si estuvo siempre en la selección, no importa quién sea su empresario, los buenos son convocados. Por eso, quiero hacer la diferenciación. Yo no en ningún momento mencioné que el chico no estuvo en selección por no estar. No, eso no tiene nada que ver. Selecciones aparte. Ahora, yo te hago una pregunta. Si vos tenías un jugador que fue referente de la selección, que estuvo en todos los procesos, que estuvo para irse ahora al sudamericano, que lastimosamente se suspendió por el tema de COVID, y resulta ser de que a todos los otros chicos los suben a entrenar reserva y al chico lo tienen en su categoría, ¿no te parece extraño? Claro, pero es un manejo del club, el club sabe a quién potenciar y a quién no como negocio. Eso es normal, si no hay negocio no hay fútbol, o si no, no se pagan los 20.000, 30.000, 10.000, 5.000 dólares de contrato, o sea, uno tiene que mover plata, y los clubes eligen a quién potenciar y a quién no, eso están dentro de su derecho. No, eso me parece raro, si tenés un jugador que pinta para hacer una joya que no le promueva, pero bueno, cada uno maneja su club como quiere, te doy la razón en eso. Totalmente. Pero también estoy yo en mi rol de decir, si le hiciste un contrato que no es legítimo, yo no voy a permitir eso. Ahí está muerte, totalmente de acuerdo, hay que defender eso. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo, porque últimamente se legaliza la informalidad, todo, ¿verdad? Es demasiado grave. Nosotros hicimos una denuncia acá de que Alipio Colmán, árbitro, no rindió para tener su certificado de árbitro FIFA o VAR, ¿verdad?
Pero sin embargo el ¿Y qué pasó? arbitra Ayer estaba dirigiendo en primera división. ayer no como le si nada. expulsó a Fernando Fernández, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el silencio cómplice de la gente, pues contra ese modus operandi ya de su vez estamos luchando, estamos peleando, ¿verdad? Y son más que nosotros. Son muchos más realmente, y lastimosamente yo creo que a poco los jugadores se van dando cuenta que tienen derechos también, porque pese a que uno no desconoce de que, vaya la redundancia, debería saber sus derechos, los jugadores sabemos bien que muchas veces no están informados o no están bien asesorados, o confían en un agente que no les dice completamente la verdad y les hace firmar cualquier cosa. Rodrigo, ¿qué va a pasar con Jorge Valdés Chamorro? Es una linda pregunta, porque es un jugadorazo, es un jugador que, vuelvo a repetir, no siendo esa gente, pero siendo hombre de fútbol, me parece que realmente resaltó un Guaraní. Y acá quiero sentar también una cierta postura. Si el club realmente fuese o se maneja de manera correcta para con él, esta situación no debería afectar, porque a la larga lo que él está reclamando es un derecho, entonces no deberían por qué ni perjudicarlo, ni removerlo del plantel, ni mucho menos. Si un club te quiere realmente y vos vas y aparte estás reclamando lo que te corresponde para a la larga transparentar y que el club también mejore, que la imagen del club mejore, porque se van a mejorar contigo. Y si Guaraní cumple con él hoy, por ejemplo, ¿qué sería lo conveniente para él? ¿Sabe que Si Guaraní hoy cumple con él, nosotros retiramos la demanda y no sucede nada, pero así también, como dije anteriormente, nos reunimos de manera súper amena, hablamos bien con un directivo y lastimosamente el fin de semana no sucedió nada. Entonces también nosotros no vamos a seguir esperando, porque sabemos bien los plazos que a veces la APF maneja con este tipo de denuncias y estamos llegando a fin de año. Hay que recordar que la APF entra en receso, abre recién normalmente el 15 o 16 de enero, y para cuando eso el jugador ya no va a estar, o capaz si está todavía en el club. ¿Hasta cuándo tiene vínculo él con Guaraní? Tiene vínculo hasta final de diciembre, pero existe una opción de compra que el club tiene que vence en estos días. Espectacular. Bueno, Rodrigo, quedamos atentos a lo que pase, ¿verdad? La gente de Guaraní, ¿qué te dijo en esa reunión? O sea, Juan Alberto Acosta. Javier. No, yo no pude. Javier, perdón, el gerente Con Javier. Javier me dijo que querían solucionar. Me consta, a las horas Javier me llamó a proponer un acuerdo, pero bueno, no sé, qué sé yo. Habría que ver. Ahora parece que ahí Jorge me está diciendo que se está comunicando con él ahora mismo gente del club, así que es una lástima que tengamos que llegar a esto siempre para que las llamadas entren, porque por 2 meses no le atendían el teléfono. Pero bueno, veremos si se soluciona y les doy un aviso. ¿Vos estás ahora camino en la APF? Estamos acá con Jorge, todavía no hemos salido, estamos para salir, así que si se soluciona, igual tendría que ir por el otro caso, pero si no, veremos cómo procedemos. ¿Y Jorge qué piensa de todo esto? ¿Qué dice? Él está tranquilo, él sabe que ha cumplido con el club, sabe que aparte ahora que tiene la nacionalidad paraguaya le van a haber ofertas en Paraguay, y él quiere quedar en el club, pero también quiere que se formalice la relación con él. Me parece que cualquier jugador es una peleta, es una persona seria, de perfil bajo, que nunca ha estado metido en nada que uno podría reprocharle, y lo único, y es más, él nunca ni siquiera pidió estar al día. Él desde el día 1 me dice, lo único que yo quería era que se me pague a la par del plantel. El plantel está 3 meses, voy 3 meses abajo. Si está 1 mes, voy 1 mes abajo. O sea, él pidió ser uno más del grupo y no entiende a la fecha por qué hubo esa discriminación hacia él. Jorge, ¿cómo llegó a Guaraní? O sea, ¿quién lo trajo? ¿Lo trajo Jubero? ¿Lo trajo la dirigencia? ¿Quién le soltó la mano, digamos? No, justamente Javier me comentó eso en la reunión. Ellos habían hecho un scouting de él, lo venían siguiendo. Aparte, tenían el dato de que él tenía sus padres tenían nacionalidad paraguaya, entonces fue una apuesta del club. Inclusive en eso sí el club Guaraní se portó con él, de que ellos gestionaron o por lo menos ayudaron a la gestión de la nacionalidad, pero después hubo evidentemente algo que rompió un poco, no sé si la relación, pero por lo menos en la parte de cumplimiento con él no se procedió como se debía. Por eso a nosotros realmente nos extraña la situación. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar a esta charla? No, por ahora creo que más adelante, cuando termine el torneo, hablaremos de ciertos jugadores y ciertos movimientos y demás, pero no. Ahora creo que lo importante también es transmitirle a
a todos que de a poco se va a ir modificando estas situaciones. Ya hay gente que realmente queremos y buscamos que los clubes simplemente cumplan con lo que deben con los jugadores, nada más. No estamos reclamando nada que no fuese al lugar y también para muchos jugadores que mucho tiempo tuvieron que tolerar estas situaciones, que se acerquen, que hablen con un abogado, que busquen alguna ayuda porque les corresponde. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Un abrazo grande. Rodrigo Codas, representante legal en este caso de Jorge Valdés Chamorro, que estaría llevando, salvo que Guaraní se ponga al día, una denuncia ante la APF para pedir la liberación del pase del jugador. Ahí coincido con lo que dice, por lo que decía Nico. Si no protestas ahora, después del campeonato, acá lo que tiene que explicar la gente de Guaraní, nadie te hace caso. Jota, es como el club que está peleando por el campeonato está en una situación así. Claro, porque no va a faltar el que, como dijo Nico, el que diga, ¿por qué en la semana justo de definición contra Cerro? Y bueno, ¿y qué? Sí. Como dice Jota, en el momento de protestar, lo que no puede pasar es que una institución que está peleando por el campeonato seria esté en este tipo de circunstancias. Es que así se maquilla, ¿no? Este está en contra de Guaraní, es un trabajo contra Guaraní, el abogado ese rita luego. De todo va a salir ahora. Justo ahora sale ese tema a la luz. Ustedes los periodistas lo tocan esto, pero... ¿Cuántas veces vimos, Fede, que un equipo no concentra ante un partido? Por ejemplo, es el momento. No, si vos decís el lunes, hoy no entrenamos, ¿a quién le importa que no entrenemos? Acá hablamos, de hecho, un día hicimos un programa entero con muchos hinchas de Guaraní que estaban en contra de esta administración de Juan Alberto Acosta, ¿verdad? O sea, así como en ese momento, bueno, esta es una de las cosas que están pasando evidentemente en el club. O sea, no estamos hablando de un jugador, incluso, aunque sea un X, es importante, pero creo que Valdés Chamorro fue en su momento tenido en cuenta por Jubero y hoy está en esta circunstancia. Y fíjate que dice Rodrigo Codas, 7 de los 10 clubes no están al día. Cierto, mira que dato que todos sabemos pero no calculamos. Ahí está, ese es el tema. Al todos sabemos y no calculamos. Vos te das cuenta, o sea, Sol está al día, Libertad está al día y Nacional creo que nunca tiene problema hasta el día. Creo que es el otro. Después el resto todos tienen problemas. Claro, todos están con 2 meses por lo bajo, que yo coincido con lo que decía Rodrigo. Acá ya se toma como que estar al día es deberle 2 meses a los jugadores y no está bien. A mí me dijeron, por ejemplo, que uno de los clubes que pelea por la Sudamericana, que ayer enfrentó a uno de los equipos aspirantes al título, no concentró, por ejemplo. Nadie dijo nada sobre eso. No sabemos nada de Guaidó. No concentró. Si es que están o no están al día. No sabemos cuál es la situación. Pero uno de los clubes, entre los jugadores, no vamos a concentrar porque hay una deuda importante. Guaireña. Dice que es Guaireña. Detalle que... Y generalmente a esta altura, cuando ya no se paga por deuda de 2 meses, queda a cuenta de el año que viene. Ese ya no cobra más. Es también una especie de presión, porque la temporada que viene van a recibir $1.300.000 de la APF y entonces uno está esperanzado. Después y uno quiere continuar. No se cobra. Porque uno, claro, por eso digo, porque uno que se va, vamos a suponer que sale la transferencia justo de un jugador ahora, no va a cobrar nunca más esto. Sí, después se normaliza, como dice Chiqui. Para liberarte el pase te hacen resignar a una parte de la deuda y un montón de plata que se terminan sacando como un pozo en común en deuda que se junta al final. Y después de eso ve que se salva y que no, y una ganancia. Al final la deuda es una ganancia. Para el dirigente, no para el club. Claro, para el dirigente o para el club. Por lo menos, pero en este caso para los que manejan el club. 4 partidos jugó Jorge Valdés Chamorro en el torneo clausura. El último fue el 24 de octubre contra Olimpia. En total por Guaraní jugó 14 partidos en torneos de liga. 10 en el apertura y 4 en el torneo clausura. Y ayer no estuvo ni en el banco. Ahora, Guaraní vendió mucho. De la época de, acordate, de Ferfer, Conejo, una gran partida de jugadores, Aguilar, mucho vendió en estos últimos años, y también entró siempre a copas importantes, jugó semifinal de Copa Libertadores hace unos cuantitos años, problemas de malas campañas y falta de ingresos no tiene. Dinero no puede faltar. Y no sé si es un plantel multimillonario en pago, en presupuesto, en la plantilla, ¿verdad? Hasta por Raúl Bodella le entró dinero cuando fue transferido al Fluminense, por ejemplo. Se fue casi en silencio, muy criticado y todo, pero Guaraní previamente le hizo un contrato extenso. Y no creo que lo hayan hecho salir por $100.000. Sí, se fue porque el chico es aún más grave. Sí, se firmó ese documento. Romaña, que vino con una mano atrás adelante, 100% Guaraní. Es cierto. Sí, fue vendido a Estados Unidos. O sea, tuvo ingresos
tuvo movimientos en medio de un mercado que estaba Y justamente con poco para este clausura no hizo Guaraní movimientos grandes en cuanto a jugadores que trajo. Trajo jugadores a préstamo. No, paga bien. Marcos Cáceres ya en la última parte de su carrera. Pero no es extraordinario. Claro, pero no es que puso $300,000 para que Marcos Cáceres venga a Guaraní, por ejemplo. No, le renovó el contrato a Servio. Sí. Pero así, eso fue el año pasado ya. Sí. Pero bueno, esto pasa en Guaraní, lamentablemente, en esta última parte del campeonato con la situación de Valdés Chamorro. Ahí decía Codas que le estaban llamando ya a Valdés Chamorro a ver qué solución se le busca al tema, para que no llegue esa denuncia a la APF, porque significaría que Guaraní tiene 10 días para el pago de la deuda y de esa manera mantener el pase del jugador, no perder al jugador. Valdés Chamorro. Y necesita una buena semana, ¿verdad? Esta semana tiene que estar todo bien. O sea, tienen que acercar. No puedes arrancar el lunes con esto. No. Esta semana tiene que sobre estar todo si ya el jueves pasado te reuniste. No podés no solucionar en algo así. Es falta de tacto, de manejo, de muñeca, esta semana tenía que ser, a ganar el domingo, ¿verdad? Pero además, 8 meses. Te desayunás el lunes con esto. Esa fue la diferencia, Fede, de algunos, no digo todo, no sé si es el caso, pero me da esa lectura. ¿Qué pasó cuando el dirigente nacional nos dijo, no, Orsusa no era lo titular? O sea, Garay no jugaba luego, ¿verdad? Los muchachos son tus hermanos ahí, si uno está mal, está todo mal. Claro. En el grupo, o sea, no es que él juega, él no juega, el que está ahí jugó 1, 2, 3, 5 partidos, no jugó, es parte del grupo, y los equipos que pelean cosas importantes es porque está bien el grupo. Entonces no le puedes tocar a nadie. Aparte hablamos de 8 meses, casi todo un año de deuda. Sí, mucho. Ni siquiera, no sé, en cualquier caso está mal, ¿verdad? Pero si por lo menos fueran 4 o 5 meses, uno dice, está dentro de lo aceptable. Pero 8 meses es muchísimo. O sea, es como que llegó, cobró los 2 primeros meses y después nunca más le pagaron. Le iba dando parcelados. Sí, le iba dando parcelados. O sea, por platita. Exacto. Pero igual está mal. Él dijo que si juntás todos los sueldos son 3 meses completos desde hoy, ¿verdad? Pero aparte hay una plata que se tenía que pagar en ese periodo de 8 meses que no se pagó. O sea, es un cúmulo de cosas, evidentemente, por el cual el jugador ya decide demandar a la institución, porque si no decidiría eso el jugador. O sea, evidentemente Valdés Chamorro estaba harto de no recibir y terminó llamando a un abogado, que en este caso es y Rodrigo extranjero, Codas. Chipi, eso ya, ¿y qué me importa? Va a decir el hincha o el dirigente muchas veces. Pero vos, extranjero, dejá tu casa, dejá tu familia, dejá tu barrio, dejá para ir justamente por el éxito deportivo y eso a la par económico para tu familia. Y no recibís. Sí. Y después la incomodidad de tener que estar, que cuando yo digo, ahí se le puso un departamento, ¿verdad? No es el caso, pero digo nomás que el extranjero tiene un trato donde vos necesitas que esté bien. El famoso le pusimos un departamento y come ahí a la vuelta. No, vos necesitas en tu casa tener cubierto, tener todo lo que cuando vos necesitas, ¿no? Ahí tiene un par de platos. Y si no vino su familia, tenés que enviar dinero. Exactamente. Uno viene justamente por lo económico, ¿verdad? Siempre el éxito deportivo es la prioridad y es el motor, pero vos venís por la diferencia económica y si al final no estás recibiendo, ¿cuál es el tema? Si vivís de eso, si ese es tu trabajo más allá del éxito deportivo, ¿no? Bueno, nos metemos al fútbol, señores, a ver qué pasa con esta última fecha del torneo. Cerro, 12 de octubre. Voy a arrancar ya y después hablemos del partido, de lo táctico, de los 2 punteros que puso Sarabia, de los 2 delanteros, a Salinas y a... La jugada de la mano. ¿Es penal, no es penal? Llamó el VAR, hizo bien en llamar. ¿Vos qué opinión tenés, Nico? Viendo 53.000 veces la repetición y viendo las fotos de hoy, porque hay 2 fotos, dependiendo de a qué club le favorezca. El de Guaraní pone la foto que parece fuera y el de Cerro pone la foto que es como mínimo sobre la raya, ¿verdad? Es complicado. Lo que a mí me llamaron hoy y es atendible porque la jugada ahí me dicen que lo que le llamaron al árbitro es para ver la posición de Boselli, si estaba o no en posición adelantada. Me parece que es clara la pero posición. Pero eso no se muestra en la imagen. Perdón. Voy a terminar. Me parece que Boselli está ahí frena, ¿verdad? Porque lo que yo no sé si toca el de Cerro, ahí.
Sí, toca. El de toca. Y entonces para mostrarle es lo que me dijeron. Pero, Nico, y ahí te quiero corregir, Nico, porque él se ve que López se va a mirar la pantalla del VAR, y en la pantalla del VAR no se ve que se baja ninguna línea. No, no tiene nada que ver. Si era el offside, se iba a ver una bajada de línea en el VAR. Lo que me dicen es como ahí se está viendo que el árbitro nunca tuvo duda de que fue penal, ¿verdad? Esa es la situación. Pero es compleja por lo menos, ¿verdad? Perdón, Nico, ¿sí o no? No entendí qué es lo que pasó. No. La pantomima espera, Nico, ¿sí o no? ¿Penal o no? Voy a repetir de nuevo. Buenos días, saludo cordial a la audiencia. Te diste 10.000 vueltas con vos. ¿Es penal o no es penal para vos? Para mí es penal. Existe más que el burrito Ortega, Nico, no tira nunca al centro. ¿Por qué es penal para vos, Nico? Porque la mano es clara y es sobre la raya. ¿Jota? Ya te dije ayer, estoy en el famoso que se da vuelta. Yo le bancaba si cobraba fuera del área y no cambiaba su decisión, así como le banco que haya cobrado penal y no cambia su decisión, porque es un momento de sensación. Está en una jugada límite y él vio penal, cobró penal. Si él cobraba fuera del área, el VAR le iba a llamar para ver que fue dentro de la raya y no hay ninguna imagen que te muestra si es o no es. Está en el límite. Entonces él tenía que quedarse con su decisión de ese momento. Ahí no hay forma de aplicar el reglamento. ¿Sacó la APF el video de esta jugada o no? Todavía no. Todavía no. Para mí cobró, se mantuvo bien. A él le dio penal, me gustaría escucharlo a Juan López por qué él se mantiene en su decisión. Sería importantísimo eso. Fede, para vos. Para mí fue fuera del área, mirando detenidamente. Ahora, la otra cuestión, independientemente de que haya sido fuera o no, esta no es acaso una decisión exclusiva del VAR. Sí, depende de la posición de la pelota. Si aquí lo único que se juzga es si fue fuera o fue dentro. O sea, sí, desde el VAR no le pudieron haber dicho, profe, fue fuera, listo, ya está, sigamos. No, porque eso es donde ellos pueden bajar raya, en el offside. Ni siquiera en las jugadas de gol. Pero es una cuestión... Pero yo estoy con Federico, no, es interpretación, pues. Totalmente. La mano no es... Sí, para mí no es interpretación, pero ahí para mí es dentro o fuera. Ahí no entra la tecnología, lo único que hace es te acerca la imagen para ver. Y desde el VAR pueden hacer eso. Bueno, pero la decisión es del árbitro. Si baja raya, el VAR te está dando una tendencia ya contundente. ¿Es o no? Ya depende de su pulso. Bajan donde le da el pulso. Pero te está dando una... Por eso siempre decimos, offside por 1 centímetro, offside, puso clip ahí, ¿qué va a hacer? Para mí en esta no hay. Tecnología pura. Lo mismo... No hay interpretación. Y disculpen que mezcle, lo mismo de la posición de Roque Santa Cruz, que para mí está habilitado. Pero ahí baja raya, Nico, acá no baja raya. No, por eso, pero la pelota ya salió. No, el tema es que depende con esas dos fotos que dice Nico, que con mucha razón, vos si le mirás de un lado le pones la foto donde se ve la pelota que no está en la línea, porque hay una imagen clara que la pelota no está en la línea, y esta otra, mira que está ahora en televisión, claro, donde la pelota está en la línea. El tema es... Hay una que la pelota por poco no está en la mitad de la cancha. Ahí tenés que determinar en qué momento toca la mano. Ahí es donde yo te digo... Y ahí es donde, la verdad, para el árbitro, yo me pongo en la situación de Juan López. Vos me mostrás a mí la primera imagen, y yo digo... La primera imagen, donde ya se ve que puede estar tocando la mano, y digo, fuera del área. Fuera del área, tiro libre. Ahora, vos te pones en la situación de Juan López. Él cobró la mano. Y a él habrán puesto esas dos imágenes también. O sea, él habrá hecho, dame, por eso quiero escuchar. Él habrá dicho, dame el recorrido de la pelota. No, tiene que salir antes. Y es difícil identificar en qué momento pega la pelota con la mano. Porque puede ser fuera de la línea como en y por 2 centímetros. No, ¿dónde empieza y dónde termina de pegar? Claro, pero porque por 2 centímetros, Jota, lo que voy nomás es que no le podemos crucificar. No, de ninguna manera. Para mí es afuera, ¿verdad? Pero yo me pongo en el lugar del árbitro que estaba ahí en cancha y él vio la mano y correctamente pitó penal. Esa imagen que corre todavía sin saber si la pelota pega o no pega en la mano todavía en ese momento. Solamente se ve el brazo detrás de la pelota. Así mismo. Y esa imagen, dos imágenes. ¿Sabes dónde yo voy el punto? Porque hay una que está fuera del área y una que está ya en la línea. No es científico, pero es un juego de lógica. Por eso yo te decía el punto de fuga. Esa imagen que parece que la pelota está afuera, está parada antes de que se vea si es o no es mano, ¿verdad? Y está parada de la línea del fondo.
por eso te da la diagonal hacia afuera y parece que está afuera. Si vos haces en eso que corre en el WhatsApp, dejar la pelota y achicar la imagen de este lado para llevar al medio, pero no también tenés que traer la pelota hacia acá, porque ese es el punto de fuga, no es solamente achicar la imagen. Tenés que llevar la pelota hacia acá y ahí vas a ver que está hacia adentro. Estamos haciendo química. Pero es así. Es la lógica. Deberíamos tener una cámara en norte. Lógica. De norte podíamos haber visto. Yo soy partidario. ¿En qué momento tocó la Yo soy partidario, juguemos con la imagen que tenemos. Está la mitad de la cancha. Estamos y poner una cámara, no, lo que hay, sea pobre o sea bueno. En este caso no, evidentemente no es tan bueno. ¿Acaso en el gol o no gol no se tiene en cuenta la distancia de la pelota con respecto a la raya? Y eso mismo no se puede aplicar en esta situación. Sí, pero el de la raya tiene una pelota, una cámara recta. Esta tiene cámaras diagonales. Por eso te digo, hace esa misma imagen de la cámara de la mitad de la cancha y te va a dar la sensación de que es adentro. Por eso cuando achicas la imagen, tenés que mover la pelota. Ese fue no sé si es 3D, no sé cómo se llama, pero el punto de fuga, eso es lo que nos mostraron, así funciona. La cámara que nos muestra es del gol. Claro. De la línea final. Claro, no de la línea. Por eso que la imagen no está en el medio de la foto. Se queda más espacio hacia la derecha. ¿Viste la imagen que se ve del WhatsApp, que es la foto? Sí. Y hay más espacio hacia la derecha porque es una cámara de costado. El zoom se hace derecho. Entonces te conviene la diagonal. Yo creo, a ver, yo insisto, me parece que no podemos seguir discutiendo como fútbol paraguayo cositas de 2 centímetros cuando el referee no tiene la mejor tecnología para aplicar el reglamento. O sea, no lo podemos matar. Para mí, insisto, para mí fue afuera. O sea, la primera sensación que a mí me da con la imagen que hay, pues, es que es afuera. Pero el referee estaba ahí. Y si nosotros desde el celular tenemos la comodidad para ver y todo el tiempo del mundo y seguimos discutiendo y decimos y tiramos argumentos como que hay una imagen en la que está en la línea, hay otra que está afuera y no sabes en verdad cuándo le pegan la mano, entonces no crucifiquemos al referee por algo así. El referee estaba de frente. O sea, no. Es imposible. Esa imagen, por ejemplo, vos decís, esa imagen es afuera. Para mí no es penal. Sí, pero ahí está la mano. Vos ves que la pelota está tocando la mano o antes de llegar a su mano. Y ahí se ve que está tocando, Cota. ¿O no? La cara del que está delante no se entiende. Solamente la de Boselli. Sí, pero eso por el movimiento, Cota. Por eso te digo, Chipi. Pero y está tocando, no hay. ¿Qué te da esa sensación? Que sí. La pelota se acolchona y no sabes si ahí está llegando o falta un clic más para que llegue a la mano. Está tocando. O sea, bueno, digo, le buscamos siempre la nimiedad también al tema para no, qué sé yo, ¿está ahí te tocando la mano o no? Es que si no le buscamos eso, significa de que fue fuera y quedamos todos en que fue fuera. Y justamente está la otra, la intentar demostrar de que fue adentro. La pelota se acolchona, por eso cae como cae, entonces no es que rebotó así de una, tuvo más tiempo en la mano del jugador. Entonces tiene que ser donde empieza a salir y ahí es donde la imagen ya se distorsiona. No hay forma, es 1, 2, 3, por eso. ¿Te acuerdas que en la primera nos decían el 1, 2, 3? Cuando iba a patear para ver si era offside. Porque en el 1 no se puede atajar porque no se entiende, pues está distorsionado. En el 2 también y en el 3 también. Entonces hay que agarrar el 2. El medio. Claro. No es fácil. Cabo Sarabia, profe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Chipi? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, profe? ¿Nos sorprendiste a todos ayer, profe? Y realmente yo creo que escondí un poquito el equipo, pero la información siempre llega, ¿verdad? Traté de ocultar un poquito y creo que, como lo dijiste, sorprendí un poquito por el hecho de que jugué con 2 delanteros, ¿verdad? Sí, sobre todo por la posición de Salinas, ¿verdad? Yo le preguntaba a Jota antes del partido acá y me decía Salinas a la derecha, pensábamos en un 4-1-4-1 con Paredes, ¿verdad? De Capón, de Ríos y ¿qué más hay a la derecha? Si yo era el técnico me cambiaba todo el plan de partido, profe, porque yo aseguré que jugaba a la derecha Salinas. Sí, pero vos sabés que es increíble, ¿verdad? La información siempre llega y hemos tenido algunas veces que también había ocultado, pero llegaba la información y yo creo que en esta instancia uno tiene que ser inteligente. Siempre los afectados son más bien los interesados, en este caso los que van a iniciar, siempre estoy en contacto, hablo con ellos, interactúo bastante
y bueno, esta semana fue basado más en reducido, en que el plantel pueda hacer su trabajo a nivel de conjunto y no específicamente de un equipo, pero ya los jugadores que iban a iniciar y de la manera que íbamos a jugar ya sabíamos. Ahora, profe, Nico soy, con este nivel, ¿verdad? Yo voy a hacer el papel de malo yo, con este nivel, el 12 tendría que estar peleando el título. Es lo ICOA, profe, ¿verdad? Porque de repente acá nosotros, bien, profe, nosotros acá nos peleamos con J principalmente, ¿verdad? Que cansancio, que qué sé yo, que no se puede jugar miércoles, domingo. Pero Ana J, él tiene su abogado. Que qué sé yo, y al final, ayer yo no vi cansancio. Ayer jugó 12 de octubre como nunca jugó en la vida, ¿verdad? ¿Y por qué lo que no se puede mantener esto? ¿Por qué lo que no se puede pelear el campeonato? Yo sé que son otros rivales, que son otras estrategias, pero lo de ayer me animo a decir que fue el mejor partido del año 12 de octubre. Sí, realmente estamos muy conformes con el rendimiento de los jugadores. Nosotros habíamos arrancado este campeonato muy mal. Habíamos recibido una cantidad de 14 goles en muy poco tiempo. Éramos muy fuertes en lo que se refiere a la defensa. Después retocamos un poquito, le pusimos a Manenti como lateral, incorporamos a Ojeda como zaguero, con Pablo, le tiramos a Danilo por la izquierda. Fuimos buscándole el punto del salto. Yo creo que a finalizar las últimas 4 o 5 fechas el equipo se ha comportado de muy buena manera, ha hecho partidos muy interesantes, muy buenos, tanto jugando local, aquel partido que lo vimos con Libertad, como aquí siempre fueron partidos al cual por ahí uno diría merecíamos más, pero bien, el grupo humano está muy bien. Hemos hablado siempre con la directiva, con el presidente, que somos un equipo que realmente nos basamos también a lo que tenemos, Nico. A mí me gustaría jugar también con mis dos laterales, vaya bastante. Somos conscientes de que la calidad de Pablo da Silva y es un emblema del fútbol paraguayo, tampoco lo podemos poner bastante en el mano a mano. Y bueno, acomodamos un montón de cosas, y estoy satisfecho por el hecho de que están rindiendo y manejan muy bien el sistema que en cada partido implementamos, porque siempre es importante que los jugadores también interpreten y que estén de acuerdo, que es lo más importante, ¿verdad? Yo puedo pensar de que tengo que salir a presionar todo el tiempo arriba y los jugadores no están de acuerdo. Si tenemos que defender, lo defendemos y bueno, hay una armonía de lo que sería una buena relación entre cuerpo técnico y jugadores. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda, profe. Hola, Jota, ¿cómo estás? La verdad que felicidades porque se salvaron del descenso, de la promoción y pelean la Sudamericana muchas fechas antes, y eso es un éxito para el plantel, para lo que significa el presupuesto del 12 de octubre. Todos quieren ser campeones, pero hay veces si no se arranca bien o no se da eso en el campeonato, 12 está en el lugar donde tenía que estar y definitivamente muy holgado, haciendo un muy buen torneo. Mi pregunta, profe, va por la intención ayer de los dos puntas, porque nosotros armábamos el partido en la previa y para mí iba a ser 3 en el medio y 2 por fuera. ¿Por qué los dos puntas? ¿Que Cerro no te maneje la pelota con los centrales? ¿Era para atacarle por dentro? ¿Por qué esa decisión? Y realmente la información llega, que yo soy el técnico rival, en este caso, al tener un solo delantero, le iba a dejar con dos zagueros y los dos laterales muy arriba, ¿verdad? Nosotros al poner dos centro delanteros jóvenes, por decirlo ahí, con mucho despliegue físico, el caso de Doldán y Salinas, íbamos a forzar que un volante tenga que hacer una línea de 3 o tendría que bajar más. Entonces ahí tendríamos 4 para 3, por el hecho de que tanto Rivas como Alan al subir estarían chocando con los dos extremos por afuera, ¿verdad? Sí. Y tendríamos que tenerlo a Juan Aguilar, a Ríos y a Paredes con un solo jugador, ¿verdad? Al tener el descenso también de Aquino, el de Pachi Carrizo, nosotros estaríamos prácticamente teniendo referencia de hombres. Entonces el equipo rival tendría que buscar por los costados, pero no con tanta posibilidad de manejo, ¿verdad? Normalmente nosotros somos de que si un solo delantero, los dos zagueros van a tener esa libertad de uno o los dos
manejar y conducir la pelota en el terreno nuestro. Profe, la jugada del penal, ¿qué te pareció? Y lo mismo, el día de ayer yo había dicho en la conferencia que es difícil porque no había visto algunas imágenes. Hoy día nosotros los entrenadores tenemos una obligación de tener programas. Podemos adelantar, mirar o volver a observar en varias ocasiones. Y bueno, uno mirando un poquito hoy dice que considera que fue afuera, ¿verdad? Lo que yo digo lo siguiente es el VAR, y no sé si cómo será la reglamentación. Si hubiera marcado una línea, yo creo que esto sería, y no estaríamos hablando de que si fue penal o no fue. Profe, por último, ¿seguís en el 2022 o a qué apuntás? Y realmente yo me veo una reunión con el presidente y su comisión directiva. Yo creo que siempre uno quiere ser ambicioso, quiere estar siempre entrenando, que es lo que me gusta, y bueno, siempre estamos supeditados a lo que también la comisión directiva, en este caso el presidente, quiere. Me gustaría estar peleando de mitad de tabla para arriba, y bueno, eso lo estaremos hablando de seguro en la brevedad posible. Profe, fuera de Libertad, ¿este es tu paso más largo y más exitoso o me equivoco? Como técnico, sí, digo. Y realmente sí, por el tiempo también. En Libertad estuve como entrenador 1 año, 8 meses, que es bastante largo, y también se debe también a que hemos conseguido en su momento una semifinal de Copa Sudamericana, un bicampeonato, y hoy día yo creo que también estar peleando con un equipo de 2 de octubre, creo que me atrevo a decir que es de menor presupuesto, peleando siempre en lo que refiere a una permanencia, y bueno, de seguro también tiene su condimento. No es lo mismo ser campeón, pero también sirve de bastante por el hecho de que saber de que pelear allá abajo no es fácil, y hemos peleado con equipos que se han formado de la mejor manera, han tenido los refuerzos, el caso de Luque, de River mismo, el caso de el Sol de América. Son los 3 equipos que peleamos, y con menor presupuesto creo que hemos hecho bien las cosas para estar bien parado con lo que respecta a la permanencia. ¿Paulo quiere seguir o no te dijo nada todavía? No hemos hablado, pero lo veo es el primero que entrena, es el líder que tenemos. Uno siempre debe darle realmente resaltar el profesionalismo que él tiene. Somos conscientes de que él es un jugador grande, pero creo que está jugando como uno de los chicos que tenemos ahora. ¿Y en 12 cuánto tiempo llevas, Pedro? ¿Estás desde? 1 año. 1 año cumplí ahora el 12 de noviembre. Para un técnico y en una institución en Paraguay, yo creo que hace tiempo que no se ve. Sí, a no ser que no esté peleando ahí arriba ahora. No, la verdad que es muy meritorio, Pedro, muy meritorio. ¿Clasificó a la Copa el año pasado? Sí, a la Copa Sudamericana. Pasaste de hecho de ronda, ¿verdad? En la Sudamericana también fuiste a la fase de grupos. Y puede clasificar a una Sudamericana más, de acuerdo a los resultados que se den el fin de semana. Sí. Profe, y tengo una última pregunta, porque el próximo año viene mucho mejor para el 12 de octubre. En puntaje suben 3 equipos, pueden subir 4, que van a tener la división por un solo campeonato. 12 de octubre creo que ya va a ir al 3er año. O sea, el puntaje del 12 de octubre el próximo año va a ser mucho más cómodo para pelear cosas más importantes y poder armar un plantel un poco más largo también a lo mejor. ¿Eso no suma como para poder quedarte? Realmente la predisposición mía es bastante bien, me han tratado de la mejor manera. Uno en el fútbol debe ser muy agradecido. Soy consciente de que las cosas me fueron bastante bien, y a través no solamente de mi persona, sino del cuerpo técnico, en este caso la comisión directiva, el presidente en especial, que hablamos constantemente. En ningún momento mi salida está en juego, sino siempre yo digo que me gustaría ser ambicioso y pelear de mitad de tabla para arriba, y eso realmente necesitamos traer refuerzos, traer gente que nos pueda dar una mano, pero bueno, de seguro que nos sentaremos a hablar con el presidente y evaluar todo lo que hemos realizado hasta hoy día. Un abrazo, Cabo, muy amable, profe.
Gracias a ustedes, bueno, a ustedes. Pedro Sarabia, al cabo, técnico del 12 de octubre. Un año dirigiendo el 12. Mirá que no es fácil en clubes, más todavía así, ¿verdad? De esos que cambian permanentemente. Y de clubes que están, que ganan, pierden y están ahí en la pelea. Viste que se cambiaba por malos resultados, que hay veces no son malos resultados, es tu lucha. Y sostuvo y ahí está, se fue el primero en salvarse de la promoción y el descenso. Y tambaleó bastante a comienzos del año principalmente, con los problemas de COVID que tuvo y algunas situaciones en particular. Todo eso hasta hizo dudar su continuidad, puso en duda su continuidad, pero hoy estamos hablando de un técnico que salvó al equipo, puede clasificar a la Sudamericana y que, como bien dijiste, Jota, tendrá la ventaja en el 2022 de tener un buen puntaje, 3 equipos nuevos que pueden ser 4. Ya es por 3, ¿verdad? Sí. El próximo año, o sea, ya no tiene esa división que ya le complica. Será por 3. Así como Guaireña. Y aparte, detrás estarán equipos que empezarán recién la temporada, que si no comienzan a sumar de seguido... Bajan 2 y suben 3 con promedio 0. Sí, por eso. O sea, con temporada 0 en la división. ¿Verdad? Antes te subían 2 y uno que te explotaba ya te complicaba el que venía mal. Ya sumaba un colchón importante. Ahora son 3 los que van a subir, que van a dividir por los partidos jugados. Tienen que andar bien los 3. Y hoy en día tenemos, con el respeto que se merecen, a 3 equipos que son una incógnita en primera. Y no van a luego jugar en su cancha. Por eso, partamos de ahí. La localidad. Entonces son equipos que uno dice, si no empiezan a ganar 5 partidos seguidos, exagerando un poco, y no sé si se van a ir, pero se les va a ir complicando a medida que el torneo avanza. General Caballero tiene cancha. O sea, General Caballero sí, en su cancha. pero hoy no tiene técnico. Bobadilla no va a ser, profe. ¿Aldo? No, Gustavo Bobadilla. Pero yo no vi ningún anuncio oficial. Por eso me quedó la duda. Me parecía que se hablaba de él. Yo también escuché que él iba a ser, pero no encontré ningún anuncio oficial que diga él va a ser. A diferencia de Resistencia, por ejemplo, que ya confirmó a Tiburón Torres. Un campeón del fútbol paraguayo. Sí, totalmente. Un buen entrenador. Pero hay que ver por qué se fue Pablo Caballero. Ahí me deja esas dudas. Plata. Hacemos una pausa. Quiero decir algo, y a la vuelta hablamos del partido de cerrar, Nico. Quiero decir algo que me quedó y que estaba mirando. No sé si ustedes miraron la planilla de juego del partido de la final de la Copa Libertadores de América. Si es que no miraron, les muestro ahora. Le estoy mostrando a Chipi, a Fede y le estoy mostrando a JJ. ¿Quién está? 20 árbitros estuvieron designados en el partido. Solamente no estuvieron árbitros paraguayos, árbitros bolivianos y árbitros ecuatorianos. De 7 nacionalidades están aquí, que es lo que resume lo que estamos diciendo, hablando y lo que la gente está haciendo que exploten las redes sociales del disgusto contra el arbitraje. Que alguien tiene que revisar el arbitraje paraguayo. No podemos quedarnos más con estos señores si es que no hay un cambio brusco para la temporada que viene. 20 árbitros, Ibarcista, no sé cómo se dice. Elizondo no trabajó en la Conmebol. 20 en la Conmebol. Era 20 y 20 del otro lado, donde está Nayo Caballero, que es el único oficial de seguridad y cosas por el estilo, era coordinador y todo. Nico. Pero de un lado, 20. Elizondo no trabajó en la Conmebol antes. Creo que no. Que es lo que nos dijo Seneme también, o sí. Sí, no creo que un tiempo estuvo cuando se fue Alejandro. Porque en teoría tú son lo que tenés que llevar, ¿verdad? Y que es lo que nos dijo Seneme el otro día cuando fuimos invitados, que el arbitraje paraguayo está muy bajo, que por eso no estaban participando en torneo. Y aquí se demuestra esto. De 20 árbitros o integrantes del VAR, no hubo ni un solo paraguayo. Bueno, hacemos una pausa, ¿sí? Ya venimos y hablamos de los partidos. Dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida.
Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes. Es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, doná a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, 12:37. 12 de octubre, yo no coincido con Cota. Para mí ayer la figura fue Gianpablo Fernández. ¿Sí? Sí. Fue igual quedó en tu podio. Es que es difícil. No, ¿sabes por qué, Jota? Las tapadas que tuvo Fernández. Porque ayer en medio del partido el comentarista, yo siempre respeto al comentarista. Ahora ya podemos debatir. No, sobre todo esa primera, Jota, que creo que no sé si te acordabas en ese momento. Hubo una primera, la corrida de Salinas. Sí. Esa tapada, la que le tapa a Ortigosa, el cabezazo que iba pegadito al palo, más lento, pero igual hay que hacer el movimiento, porque hay veces que ese tipo de cabezazos terminan entrando igual. Y una más. La de Marcelo Paredes. La de Marcelo Paredes. O sea, fueron 4. Para mí sí, buen trabajo de Carrascal y Lucena. Lo que voy nomás, JN, es lo siguiente. ¿Sabes por qué yo le elijo a Gianpablo sobre ellos? Porque creo que ayer Cerro, si bien jugó... Y no marcó la diferencia. Sí, esta que debió con la vista, el de cabezazo. El de cabezazo, sí, también. ¿Te acuerdas que antes se decía? Se debió con la vista. En un partido donde Cerro no pudo marcar esa diferencia en el juego, digamos, como sí lo hizo en otros partidos, creo que Gianpablo marcó la diferencia salvando esos goles que si entraban... No, Cerro no contaba hoy con esa ventaja para el último partido. Ahí nomás, pero es gusto. Carrascal hizo un buen partido y Lucena también hizo un buen partido. Pero como lo explicaste por los motivos que expusiste ayer en el partido y que ahora vamos a debatir también, Jota, obviamente le costó más a Cerro. Por eso, el trabajo de Carrascal y de Lucena pues fue de hormiga en un partido dificilísimo de entrar y de dominar. Pero el goleador, vamos a decir, el que salvó la plata fue Jam. Sí, ayer el goleador estuvo en el arco, cierto, me quedo con esa frase. Nico, ¿vos qué viste de 12 de octubre Cerro? Partidazo. Antes le quiero preguntar a Jota, ¿Salinas de dónde era? Yo creo que era de Triniense, sí. Él había jugado en primera, no sé si salió de Triniense. Olimpia compró su pase, pero no jugó todavía. Ahora ya no es jugador de Olimpia. Él estaba en Olimpia, Richard, ¿mucho tiempo todavía? Sí. A lo mejor eran inferiores, no, la verdad no le tengo el rastro. A ver, bueno, podemos continuar por chat, Chipi. Sí, podemos. No, ahí no te dejan entrar. No, pero Salinas, él estuvo en aquel equipo del 2013. No, él tiene 22, 23 años. Vos te confundís con Richard Salinas, el defensor. Él es el lateral izquierdo que era independiente. Este es un Richard Salinas más joven. Lo tengo también a este, Pero él juega en Trinense en el 2017 y ahí Olimpia compra su pase. El que ligó la patada ayer de...
Ese es No, otro ese es Jorge. Richard Salinas. Ese es Jorge Salinas, de Guaireño. Jorge Salinas. Ese es Jorge. Él es el que estaba en Europa. Él fue de la formativa de Libertad, que fue a Eslovaquia, Eslovenia. Para vos era y roja, volvió. para Ferfer. Sí, totalmente. ¿Para vos, Jota? Sí, pelota que se juega con la cabeza. Sí. ¿Para vos, Fede? Sí, totalmente. Ahí para mí se equivocó el árbitro. Limpio. Ni siquiera amarilla. No puede ser una jugada como esa que... Le partió Si la me decís mandíbula. amarilla, digo, bueno, está se puede entender, ¿verdad? Pero nada. No, ¿sabes por Pero, qué? es ¿Sabes roja, por qué sí. es roja? Por lo que los árbitros siempre explicaron. Se juega con la Famoso, cabeza. no, es solo eso. No tuvo intención, decimos, ¿verdad? Que no existe la intención. Se dice, pero ocurrió el hecho, te dicen los árbitros. ¿Verdad? No, y no solo eso, Famoso- Nico. Yo creo que ahí se aplica, no sé quién dijo acá ahora, esa se juega con la cabeza. No, era juego de cabeza. Era El juego de remate cabeza. era arriba y él Ahora, estaba si- en el piso. si- como suelo decir, si el jugador le patea la cabeza al otro, pero la pelota estaba en la rodilla, a la Sí, altura de la rodilla o debajo, no, el que comete la imprudencia, porque ¿de qué se trata? De exponer o no el físico de tu rival. Claro. Sí, Esa claro. es la figura que se cuida. Si vos exponés o no, si vos apeligrás o no, si vos metés tu cabeza, vos estás autopeligrando, o sea, te estás peligrando a vos mismo. Si vos te vas a un juego, a una trancada de cabeza abajo, el que te patea hizo lo correcto. Totalmente. O sea, ahí es donde se juzga, me parece, el tema de las patadas cuando ocurre con la cabeza. A mí me figura Wikipedia la foto de Richard Salinas y tiene 33 años. No es ese. Ahí hay una confusión. No. Conmigo pasaba también, decían que yo jugaba en Cerro por Juan de Rosa Gómez. Estaba en mi wiki. Y en el de Ángel Martínez de Capiatá sale que él jugó en Racing. Ese es por Ángel Marcelo Martínez, Sí. el de T. Y acá pasa lo mismo con Richard Salinas. Él no puede tener más de 22, 23 él es años. joven. Acá dice que tiene 33. A mí No, me no gustó es. mucho el partido, ¿verdad? Para allá la pregunta de Chipi me sorprendió gratamente, más allá de lo estrictamente táctico que analizó muy bien Jota, la entrega con la que jugó 12 de octubre, cómo cerró, cómo achicaba, los mensajes rápidos de Paulo da Silva para que achiquen los espacios, ¿verdad? Y me parece que le salió muy bien, le desesperó a Cerro Porteño, que no encontraba la vuelta para vulnerar ese sistema defensivo del equipo itagüeño. Y intentó la cara otra vez de fastidio de Claudio Aquino, lo mismo de Pachi Carrizo, que viene siendo la figura. Ayer creo que se No había espacio. desdibujó porque no había espacio, justamente, Y ¿verdad? aparte Por eso Morales no sumó mucho. fue cambiado, claro. Entonces fue determinante, y lo que ya se dijo acá también, que se explicó que ayer, si alguien no entendió las explicaciones de JJ del por qué no jugaba de titular Morales, ayer debió entender cuál era la situación del por qué no viene jugando, y que ya Chiqui había explicado, y en la última vez con el amigo López, que siempre le pregunta lo mismo Es que Enzo... a Chiqui, y dijo alguna vez voy a atenderme más de esa explicación. Enzo ordenó. Entró y ordenó. Claro. Ordenó ahí ese lado, ¿verdad? Se dio... Ayer se entró vio la bien. diferencia. Porque había entrado hace un par de partidos y entró y ni fu ni fa, ¿verdad? No, se notaba que ese era su rendimiento, por eso no terminaba ganando la posición. Pero Morales, cuando pasó de punta, fíjate cómo tuvo tres... Es otro jugador cuando él corre hacia adelante. De espalda lo que le cuesta. Ahora, en cuanto a rendimiento, ya que estaban hablando de podio y compañía, lo de Alan Benítez es tremendo. Lo que corre, esa corrida que recién vimos fue a los 90 prácticamente, ¿verdad? Que le pasó a Morales y pateó mal, pero la entrega que tiene, las coberturas que hace, en qué momento meterse al medio de la defensa, digo, es realmente... Lo potenció Chiqui. Sí. Se siente Lo que no cómodo, hicieron eso también en se nota. Olimpia, ¿verdad? Sí. No le potenciaron. Se nota que se siente cómodo, siente otro aire y está bien por él. Un aire en el que se está afianzando y está volviendo a ser el que mostró un gran rendimiento en Libertad tiempo atrás. Tenemos a Chiqui Arce y a bueno, al cabo ya lo escuchamos. Dame Chiqui nomás y después nos metemos en Olimpia, Libertad, Guaraní, Guaireña y los demás partidos. Redondeando, ya que estamos, ya les pregunté por la jugada del penal de Cerro, lo de Ferfer. ¿Para vos penal para Libertad, sí o no? El viernes. ¿La última? El de que pateó Tito Enciso. Torres. El de Tito Torres. Y me quedé confundido. Leyendo el reglamento es penal, pero ya se cobró otra cosa, de lo que le dije, lo del Valencia que he visto ayer en el fútbol inglés, ocurrió exactamente lo mismo, rebote y nos cobran. Por eso yo puse en el Twitter, ¿verdad? ¿Cuál es el que vale? ¿El de allá o el de acá? Puse. ¿Quién es el que se equivoca? El de Valencia a los 94 minutos es idéntico a lo de Tito Torres.
Era rebote, la mano arriba. Vos tenés meta ahí, al arco, Cristian, acá la imagen de Valencia. ¿verdad? No encontró todavía. Entonces, es llamativa por lo menos, ¿verdad? Valencia ayer jugó con Rayo. J para vos. Segundo, porque no leí la regla. Esas son jugadas que somos los futbolistas analfabetos. Al menos yo entro entre esos. El rebote, Pero el reglamento dice que el rebote corto en cualquier parte del cuerpo. Claro, decía que no, Jugada pero ahora inmediata. hubo otra norma que dice que si tenés el brazo extendido, sí. Brazo extendido y aparte se considera hacia dónde va la pelota. La pelota iba al arco. Y él, no es una pelota de costado. Tito Torres, ese brazo está en el movimiento. Lo que me parece que le confunde un poco es la otra. O sea, Tito Torres Para mí por reglamento y hace por el lógica, movimiento para mí es amplio, penal. normal. Para mí por reglamento y como siempre digo por lógica, para mí es penal. Es penal. Porque antinatural. Primero por Pero la no era posición del antinatural, brazo. era mano abierta. Pero era el Claro, movimiento que pero, tenía que hacer. Pasa que el rebote es importante, pero no es determinante, ¿verdad? O sea, depende también de la posición de la mano en esa circunstancia. Pero más allá de eso, yo voy a sostener siempre ¿qué está pasando en la jugada? ¿A dónde va la pelota? ¿Dónde está el brazo? O sea, son cuestiones. Yo te aseguro que vos le pones al hincha de Olimpia del otro lado y no le cobran un penal así a los 90 minutos y se incendia la APF y se enciende el Twitter. Claro. O sea, ponete del otro lado de la jugada. Porque la pelota va al arco, o sea, tenía esa particularidad, esa peculiaridad que la pelota en el rebote se sigue yendo al arco. No es que va solamente para arriba y le rebota en la mano y se iba luego para afuera. ¿Qué iba a ser distinto? Lo que pasa, Chipi, es que los que viajamos en colectivo alguna vez, te vas al colectivo y vos te confías que te va en una velocidad X y de repente frena el colectivo y vos automáticamente levantás los brazos para agarrar atajarte arriba del, ¿cómo se dice? Del posamano, no sé cómo se llama, ¿verdad? No andarlo en colectivo ni con Ese es el tema. Lo de Tito Torres se va hacia atrás. Además, la pelota le tira la mano hacia arriba. Por eso es lo que a mí me quedó la duda. Pero tiene los dos brazos abiertos. Sí, totalmente, pero es evidentemente que la pelota busca la mano. Eso es lo que digo. Pero nadie discute eso, Nico, le hace rebotar si de hecho es un rebote. Pero ¿quién quita ventaja? El defensor. Interfiere bastante la trayectoria de la pelota que iba hacia el arco. Ese es el tema. Yo estoy con que se cobre toda. Si esa era mano. un brazo esa muy pegado, si no, vamos a estar yo siempre... sostengo eso. Algún día, ¿sabes que después de 4 o 5 años de planearme por el tema del gol de visitante, ahora se cambió? No por mí, obviamente, ¿verdad? Pero Chipi, si vos cobras todas las manos, hay que ir a marcar en desventaja. Hoy ya pasa eso. Y Jota, y lo siento mucho. Pero hay que equilibrar, pues, porque si no es de un punto al que le gusta a uno nomás. Del otro lado, vos cómo vas a ir a marcar con las manos atrás siempre. Vos te vas a marcar bien. No podés marcar bien con las manos atrás, Chipi. Yo no te digo que marques atrás. De movimiento. Yo no te digo que te marques atrás, pero bueno. Entonces, se cobran todas las manos, vamos a empezar a tirar por la mano. Pero eso nadie tira por el no, pero y vas a empezar a hacer. Villargol. Vas a empezar a hacer. Demasiado fácil, O sea, el vivo va a hacer eso constantemente. Vas a buscar el centro de la mano. Sábado, Guaraní, Cerro Porteño. Sábado 4 de diciembre. ¿A qué hora? A las 20:30, Rogelio Silvino Olivieres. Fecha 18. Gracias a Ariel Insfran que nos tira la info antes de que se publique de manera oficial. ¿A qué hora, perdón? 20:30. Ah, está bien. En Dos Bocas. Sábado noche. ¿Sí? Que nos ponga como la final de la Copa a las 5 de la tarde y no pueden ni correr. No comparto nomás que sábado se juega ese partido. Se define el título, porque en cualquier caso se va a definir el título. ¿Y para que puedan festejar? Y el... No, Sí. Eso está bien, pero después hay partido domingo. O sea, el campeonato ya terminó y va a haber un partido el domingo. ¿Sí? Nacional Olimpia van a jugar el domingo. Porque Olimpia juega la final de Copa Paraguay el miércoles. Bueno, lo escuchamos a Chiqui. A ver. Fue una victoria clave que le permite a Cerro ser único líder. ¿Cuál fue la intención del planteamiento de hoy con Morales de arranque? No, lo elegimos a él como el sustituto de Beto, que no llegó en condiciones como para poder participar del partido. Robert ha jugado desde sus inicios también en esa posición por la raya de
extremo, de wing, y por eso decidimos ponerlo, porque también nos daba la posibilidad, como hicimos en algunos momentos del primer tiempo, cambiar de posición o cambiar de sistema, él entrando a jugar de punta y Pachi o Claudio tirándose por uno de los costados. Por eso lo elegimos a él y no a Enzo. ¿Le pudo explicar el asistente del por qué pararon la jugada, ya que no debe castigar una falta que pueda favorecer directamente al equipo infractor? Yo creo que se apuró el árbitro porque seguramente no vio la posibilidad clara que teníamos, por eso cortó rápido y no dio la ley de ventaja. Están a un partido de coronarse campeones y llegando con 2 puntos de diferencia a favor. Si hoy tiene que ponerle un título a este momento futbolístico en la recta final del torneo, ¿cuál sería? Y dentro del trabajo semanal, ¿cómo se vive un momento así? Que hace un buen tiempo, más de prácticamente 2 meses, con algunos cambios que hemos decidido hacer en la forma de trabajar o sugiriendo algunas cuestiones más de campo específicas y directas de realidad y juego a los atletas, y también respetando un poco el formato de juego que siempre, el modelo de juego, digámosle como se dice actualmente, que ha tenido el equipo siempre. Recuperamos nuestra estructura de juego, recuperamos solidez, pasamos a ser un equipo que ataca y defiende prácticamente todos juntos, por eso nos han convertido muy poco. Creo que en eso somos el mejor equipo, no porque solamente tengamos una buena defensa o un buen arquero, sino porque todos se dedican a defender cuando se pierde y todos intentan desdoblarse para armar pequeñas sociedades o superioridad cuando tenemos el balón para crear chances para los que juegan del medio para adelante, especialmente con los acoples de los laterales. Por eso creo que hemos pasado a ser de vuelta un equipo sólido, respetable y mereciendo este momento que estamos viviendo en la punta de la tabla. Se cumplió en casa y ahora solo falta un pasito más para lograr el título. ¿Cómo se encara esta semana tan especial y qué reporte tiene en cuanto a Aquino, quien terminó tocado? No, solamente cargado, viene así porque hace esfuerzos, intenta siempre jugar, tiene que desdoblarse también para defender, y especialmente hay momentos en donde la carga ofensiva del equipo recae mayoritariamente en él. La vamos a tratar como una semana, no te puedo decir normal porque es la semana decisiva, es la última semana prácticamente. Hicimos un acuerdo tácito entre nosotros y también en varios momentos charlado, insistiendo sobre eso, de qué necesitábamos para llegar a esta situación. Ahora tenemos el doble resultado, pero vamos a salir a buscarlo como siempre lo hemos hecho contra cualquier rival, buscar vencer para poder llevarnos el título que creo que el equipo se merece. Por cómo se dio el partido, no importaba el cómo, sino ganar hoy, y consultarle si Beto Espínola llega para el juego ante Guaraní. En nuestro trabajo siempre importa el cómo, nunca hemos dado sugerencias o ideas de ganarlo de cualquier forma. A veces se encuentran más espacios, otras veces no. Hoy el rival jugó a su forma porque hace rato que Pedro lo hace jugar a su equipo de esa manera y respetan su sistema y su movimiento defensivo a rajatabla. Nos complicaron en el primer tiempo, especialmente con 2 contraataques, ellos cerrándose muy bien y nosotros no pudiendo terminar mejor o encontrar esos agujeros como para poder penetrar y crearles peligro. Pero la intención siempre, justo hoy al terminar la charla les recordaba eso, que necesitábamos ganar sí, pero no de cualquier manera, porque al final cuando se intenta hacer eso, o cuando nosotros Cerro intentamos hacer eso, normalmente terminamos perdiendo, empatando y dando chances a los rivales para que jueguen sobre nuestro error en los espacios que dejamos cuando nos desorganizamos e intentamos resolverlo de cualquier forma. Triunfo que tienes ahora, campeón. ¿Qué fue lo que mejor hizo su equipo esta noche y por qué se sufrió en el final? Que fuimos sólidos, que no nos desesperamos, que intentamos, que tuvimos momentos en donde encontramos más espacios, en otros no, y eso yo creo que por capacidad del rival, así como acabo de decir en la respuesta anterior, y estamos cerca, pero falta creo que lo más difícil, que es el último partido ante el que
estuvo hasta esta fecha liderando desde el inicio del campeonato y va a ser un encuentro muy duro. ¿Cuánto cambia en lo anímico el gran respaldo que tuvo hoy de la hinchada azulgrana y qué mensaje tiene para el pueblo que está más que entusiasmado? Claro que después de mucho tiempo volver a tener nuestra hinchada y alentando siempre o intentando constantemente apoyar, ayudar y acompañar al equipo, es mejor que eso no ocurra, a pesar de que también durante el mayor tiempo de la pandemia no estaba todo más cerrado, nos hemos manejado muy bien también jugando a estadio vacío. Era una forma diferente, especialmente para nosotros, dirigir al equipo. Ahora hay de vuelta ruido, algarabía y se nos escucha poco, pero los jugadores están reaccionando muy bien dentro de la cancha. Y a la gente decirle que falta poco, falta un paso, que sigamos confiando, que apoyemos, que alentemos para que así al terminar podamos festejar todos juntos. Jan comentó que después de la derrota ante Luqueño dialogaron en la interna proponiendo lograr el título. Desde ese partido solo han cosechado victorias y hoy llegaron a la punta. Desde su óptica, ¿qué cambió después de ese partido o qué ve es lo mejor que tiene su plantel de cara a lograr el objetivo? No, cambiamos muchas cosas, así como dije al inicio de la entrevista, en nuestra forma de trabajar mismo, fuimos a cuestiones más directas, más específicas, pautas más de movimientos durante de lo que normalmente se usa en los partidos, entrenamientos más realidad de juego, gastamos más nuestro tiempo en la cancha, mantuvimos nuestro formato que nos ha dado éxito, en donde giramos mucho el balón y buscamos espacio y aceleramos, y lo más importante es que varios de los que estaban bajos en su rendimiento levantaron totalmente y pasaron a jugar de vuelta a servicio del equipo. Eso hizo que estuviéramos más cohesionados, mejor parados, y prácticamente nos sorprendieron menos en todos estos partidos que hemos jugado de contraataque, especialmente porque somos la valla menos vencida, pero proponiendo siempre atacar, y eso no es fácil, congeniar las dos situaciones, de que defensivamente recorramos espacios grandes y que no nos hagan daño en nuestro propio arco. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Mucho más, sentir más. Yegur, disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, viví más. Una cuchara lo de Yegur. Proba el nuevo Yegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Sin los sueños no seríamos nada. Sin ellos la vida no tendría sentido. Las familias usuarias de Teletón también tienen un sueño: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta 4Runner Limited Edition 4x4 0 km 2022 de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta entre sus más importantes características. Y además 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia. Tupi
Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que los acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569 9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. ¿Vos sabés que ahora mi casa ya tiene orugas, será? Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, doná a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4 0 km 2022 de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta entre sus más importantes características, y además 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que los acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569 9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo, Unión Fútbol Club.
13:05. Hay dos informaciones internacionales que están acaparando la atención hasta ahora. Esta tarde es la entrega del Balón de Oro, ¿verdad? Y antes de eso ya se hizo una reunión de la FIFA. El Mundial de Clubes 2021 se disputará en Emiratos Árabes Unidos del 3 al 12 de febrero del 2022. Eso decidió el buró de la FIFA horas antes de celebrarse el sorteo en Zurich. Es lo que dice la información. Entonces, repito, en los Emiratos Árabes Unidos se va a hacer el Mundial de Clubes. ¿En qué fecha se solía jugar, Nico? ¿Cómo? ¿En qué fecha se solía jugar? ¿Diciembre? En diciembre. Pero este año ya se jugó en febrero. Sí, así se había mismo. consagrado Bayern de la Múnich Champions. campeón contra Tigres. A lo de la Champions no le cambia mucho. En febrero ya no están ellos en plena Champions. No, en todavía. marzo suele comenzar la En Champions. marzo. Ahora, este año no sé cómo va a ser por el tema del... perdón, en el 2022 no sé cómo va a ser por el tema del Mundial que se va a jugar en diciembre. La Champions no termina en junio. En mayo. ¿Y en marzo empieza? En marzo se reanuda la etapa de octavos de final. Octavos. Ellos juegan hasta ahora, creo que le quedan 1 o 2 semanas, como máximo diciembre, hacen una pausa y reanudan el torneo en febrero o marzo. Y otra información del ámbito internacional es que se está estudiando para, ¿cómo se dice? Para determinar tecnológicamente el offside, la posición adelantada. Y se va a poner ya de manifiesto como para que se pueda entrar en vigencia en el Campeonato Mundial de Qatar. Habrá una cámara situada debajo del techo de cada estadio. Lo que van a ver es muchos árbitros en el programa de radio ahora. Los líneas van a buscar trabajo. Johannes Holzmüller es el director de la tecnología de innovación de la FIFA. Los datos de seguimiento de extremidades extraídos del vídeo se enviarán a las salas de operaciones y la línea de fuera de juego calculada y el punto de patada detectado, entre paréntesis, el pase que da comienzo a la jugada, se proporcionarán al operador de repetición casi en tiempo real. Los expertos aseguran que debería ser más preciso que el VAR. Entonces decían con el VAR que el VAR iba a ser más preciso que el ser humano. Eso mismo. No. Pero eso es lo que... Y aquí está la visión J, mira. Nico. Ustedes no puede ver, mira dónde van a estar las cámaras. La cámara arriba en el techo, lógicamente. Pero es otro para deporte. Detectar. Esto es por... No quiero decir inutilidad, pero por flojedad de los árbitros y los líneas. No hay negocio, es otro deporte. Eso va a ser para cierta élite deportiva, nomás el resto no. Claro. No, acá por ejemplo. Pero es FIFA, J, no es. Claro no que es solamente. FIFA, pero FIFA no le financia a los países para que todos tengan. Se implementará en la Copa Árabe y servirá de prueba para Qatar 2022, es lo que dice la información. Los líneas ya no tienen trabajo. Por Prácticamente eso. ahora le van a sacar el trabajo a los líneas, que es fundamental en el fútbol, y después dentro de poco ya van a jugar muñequitos. Totalmente. Todo Eso le tecnología. preguntamos a Seneme. Justamente a mí se me ocurrió preguntarle a raíz del tenis, ¿verdad? Y Seneme dijo, no creo. Pero esto da la razón a la pregunta que le habíamos hecho a Seneme en la Conmebol. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, señores. Gallardo a Uruguay, 65% de chances, según un dirigente, dice también la información internacional. Se despidió en su conferencia después, ¿verdad? Daba a entender cómo que se Daba a iba. entender eso. Justo va a debutar contra nosotros y Sí. acepta el cargo. ¿Le gustó el blanco y negro? Buen partido, pues. Emotivo hasta el final, con polémica. ¿O no? De goles sí. Jota Trámite mueve la lento. cabeza y dice Porque que... trámite no, lento. hombre. De goles sí. El primer tiempo no fue bueno y el segundo sí enchufaron un poquito más. Ujú. Pero fue espectacular porque por la cantidad de goles, ganaba uno, ganaba el otro. Libertad creo que le dio una importancia agregada a este partido. Porque Libertad hace fecha que ya juega prácticamente por cumplir. Yo creo que no encontraba, juega mal. Porque venía jugando con los titulares y no encontraba. Que la fecha anterior perdió con... y jugó con todos los titulares. ¿Y Olimpia Con fue Nacional. mejor el primer tiempo? ¿O no?
o favorecido nomás por Contra Luqueño fue Libertad la última fecha. Empataron si mal no recuerdo, en Luque. Sí, ganaba Luque. ¿O se vio favorecido nomás por el regalo del arquero de Libertad o el mérito también de Olimpia? ¿Quiénes jugaron el viernes, Nico? ¿Olimpia? 3 partidos hubo. 3 partidos. Olimpia, Libertad, Luqueño, River y Sol Nacional. Y Sol Nacional. ¿Qué tiene que ver con lo que yo te pregunto? ¿Qué dice Sapin en todos los partidos? Me tengo que recordar el partido. A ver si que grave. No, Ayer le recordé a Jota cuando él decía que cuando se juegan 2 o 3 partidos en simultáneo cuesta después para analizar. Sí, ¿verdad? A mí porque, te juro que me estoy nublando. Estaba en casa con la radio prendida, escuchándolos y cambiaba cada rato. Cada 5 minutos, Guaraní, Cerro, Guaraní, Cerro, Guaraní, Cerro. Y cuando estaba escuchando Guaraní, de repente, penal para Cerro, cambiaba el partido de Cerro. Y ahí ocurría algo en Guaraní, por ejemplo. Pero el primer tiempo... Vamos a hablar de la Copa Libertadores entonces. Ese sí vi todo. Ese fue un... Ahí, por ejemplo, Nico, yo le doy otra vez al tema del calor, igual que la Copa de la Sudamericana. Demasiado calor. Demasiado calor y no se jugó al potencial que ellos podían haber jugado, me parece. Se enojó Nico, perdón Nico. El arbitraje contra Olimpia, desastre, dice. Después se preguntan por qué los olimpistas somos anti-APF y HC, dice el amigo 117. Voy a leer WhatsApp. Hola, dice, a mí me gustó Carrascal, impresionante el manejo que tiene ahora. Hace rato que J viene ponderando el trabajo de Carrascal que se asentó, también el de Pachi Carrizo. El 127 dice, buenos días a la mesa, les recuerdo que en un clásico hubo una jugada idéntica cuando el partido estaba empatado 1-1. El penal no se cobró, dice la información, o el amigo WhatsAppero. El 070 dice, do pavei el lloro por el penal, dice. Y si es a favor, dice penal. Estamos analizando. Por los olimpistas. No, lo que yo quiero es que se unifique. ¿Por qué hay tanta diferencia? Lástima que no encontramos la mano de Valencia y en el partido de Inglaterra también. Idénticos, de rebote. Y el árbitro en el partido de Inglaterra dice rebote y mano. Es lo que le explica al que reclama. No se puede unificar entonces, porque todas las jugadas están en un contexto distinto, Nico. Pero la mano separada, la mano abierta, no es que la mano estaba pegada al cuerpo. Y tiene un contexto demasiado claro distinto. Es si la mano va al pecho, por ejemplo, porque hay varios jugadores que ponen la mano al pecho para que la pelota no le golpee. Si la pelota va ahí, es obviamente que no se puede cobrar, porque si no va por la mano, va a ir por el pecho. No, mano Entonces, abierta. Mano abierta, por eso, el de Valencia. Bueno, lástima no estoy en televisión. Después, hoy hay la entrega de Balón de Oro, todo hace indicar que Messi va a ganar de vuelta, pese a los reclamos de mucha gente, entre ellas de jugadores que dicen que debería ser otro el ganador. El 9 del Bayern. Sí, Lewandowski se que merece. Messi ganó la Copa América, ¿verdad? Entonces, ahí está. Pero no tuvo un buen semestre, un buen año en Barcelona, y lo de Paris Saint-Germain es muy nuevo aún. No, el paseo está. Lewandowski se merece. Impresionante todo lo que marca, todo lo que anota. Y Ronaldo también, ¿verdad? No tuvo un... Pero da la sensación que mientras estén activos Cristiano Ronaldo y Messi, el premio va a ir siempre para uno de los dos. Yo creo que Messi en otros años marcaba mucha diferencia en el juego, en el espectáculo, en lo que él generaba en cancha. Hoy no. Hoy uno dice, la primera etapa con el Barcelona fue mala, del Barcelona, y lo mejor fue el mes de la Copa América, ¿verdad? Y el mes de la Copa América, él era el plus de ese equipo. Ese equipo era un buen equipo, no era un baile que le pegaba a todo, un equipo duro que Messi apareció en momentos importantes. En otra época Messi cada semana te regalaba algo de jugada, de algo distinto, ¿verdad? Aunque no gane el Barcelona, él generaba eso. Ayer o anteayer, ya no me acuerdo más, 3 intervenciones suyas terminaron en gol del PSG. Era es cierto, centro y todo. Y ya le buscaron la vuelta porque es Messi, dice asistencia, hat-trick de asistencia. Entonces,
le buscan la vuelta. Si era yo el que hacía los pases del centro, por ejemplo, no iban a decir de esa manera. Pero bueno, no vuelven los tres. Sí. Libertad River, repetimos entonces el viernes. Es el partido que se va a jugar en el estadio Defensores del Chaco, donde Libertad hace de local a las 19:30 horas. Ese es el único partido del viernes. El sábado, 12 de octubre, con Sol de América, se juega en Itagua. Sol con equipo suplente seguro, y 12 por la Sudamericana. A las 18:15. Después Luqueño con Guaireña, también el sábado a las 18:15 en el Feliciano Cáceres. Luqueño con equipo suplente, ¿no? El partido 12 todavía no está designado el estadio. Y Guaraní Cerro Porteño también el sábado 4 en el estadio Rogelio Livieres. Ahí se va a definir el campeonato. Y el partido del domingo entre Nacional y Olimpia se va a jugar en el Arsenio Erico a las 19:30 horas. Nico, quería aportar ese algo. es el calendario de partidos de la última fecha del torneo. Antes, más cortito, para entender cómo se resuelve esto de el campeón con más puntos. Cerro Porteño tiene 65 en este momento y Libertad tiene 62. Sí. Para que Libertad sea el campeón con más puntos, debe pasar esto que es muy sencillo. Libertad gana, alcanza a Cerro Porteño. Cerro Porteño, si no suma puntos, no va a ser campeón. Claro. Entonces, el campeón con más puntos va a ser Libertad, porque Guaraní no lo va a alcanzar. Si Cerro es campeón, es el campeón con más puntos. Si Cerro es el campeón con más puntos porque va a sumar por lo menos un punto. Sí. Entonces va a pasar a 66. Eso para que la gente entienda. Es decir, Libertad tiene que ganar el viernes y esperar que Guaraní salga campeón. Y ya está. Simplificamos el asunto. Totalmente. Si es así, Libertad es el campeón con más puntos y va a jugar la Supercopa Paraguay el 12 de diciembre contra el campeón de la Copa Paraguay, que se va a definir este miércoles entre Olimpia y Sol de América. Ojalá gane Lewandowski o Kanté el Balón de Oro, dice. ¿Qué jugador Kanté? Dios mío, qué impresionante lo que juega. Y eso pide el 520. El 917 dice, ¿por qué lo que Chipi se va temprano? Dice. Importante, Casi hoy no era se le importante. escucha. Hoy es un día muy importante. Casi le llevamos todito juntos en nuestros autos a Chipi. Así que espero que entienda 917. Bueno, vamos a ir a la pausa. A mí me gustó mucho el partido blanco y negro por la intensidad. Repito, lo de Olimpia fue muy bueno. Lo de Quintana, lo de Cardoso de vuelta. Jugó un gran partido. Me gustó Roque Santa Cruz. Creo que en el mejor momento le cambió el técnico, pero por lo que ya se explicó también, que siempre se busca algo diferente para cargar cuando ya la situación estaba empatada, y se le buscó a Walter González, que no está teniendo suerte. Libertad reaccionó, manejó el segundo tiempo, gran partido de Enciso, tremendo lo que hizo Enciso. Me gusta mucho cuando él, creo que es uno de los pocos hoy en día en el fútbol paraguayo, que toma la pelota y se le va al rival, se le va, le torea para único. Chulearle, como se dice, ¿verdad? Y le sale, como ocurrió en el penal, por ejemplo, del Tito Torres fabricado por él. Entró Tacuara Cardoso, que fue importante también porque obligó a que la defensa se quede más, la defensa del Olimpia. Entonces fue muy interesante lo que hizo el equipo de Libertad en la segunda etapa, que fue, repito, mejor. Maltrato de la hinchada, de ciertos hinchas del Olimpia Roque Santa Cruz, que no ameritaba porque Roque estaba jugando bien, y lo que le reclama la hinchada, queremos entender, porque no hablamos con Roque y tampoco escuchamos lo que decían los hinchas, es que haya cambiado su camiseta con Julio Enciso. Una locura. Al final, ¿verdad? Que me parece una locura. Yo digo, que se reaccione de esa manera. No todo el hincha de Olimpia, pero hay una gran parte, y principalmente en las redes, que está priorizando una pelea mediática, que es lo que es el Club Olimpia. ¿Verdad? Se está prácticamente con APF, con Libertad, con Cerro, con el que esté de moda, ¿verdad? Pero hay una parte fuerte, ¿verdad?, que se está poniendo más que nada por la carrera de Roque, porque coqueteó con Libertad, porque esto, cuando me parece que eso ya se aclaró, que Roque no fue el que dispuso eso, fue la dirigencia la que quiso hacer ese cambio para salvar
Pero eso ya no se queda y hoy es como que está pesando. Totalmente. Recién recibí un mensaje, ¿verdad? Era la famosa... APF y HC, o sea, hay como una pelea ahí que están mezclando un poquitito lo que era la significa famosa Olimpia. tabla de salvación para el club, propiciada, como dice Jota, por el club, no por Roque, Aparte- para que se vaya a Libertad. Aparte, yo creo que si Roque se quiere ir, ¿cuál sería el problema? Ninguno puede ir a Guaraní, a Libertad, a cualquier lado, o puede ¿Por qué? retirarse el fútbol también. ¿Por qué será que Roque se queja? Dice, la hinchada lo puede criticar como a todos y no rinde, dice. Para mí jugó bien Roque. Pero él rinde, ese es el tema. Por eso Sí, no... pero según leí en algunas publicaciones, el término que le molestó es traidor. Sí, es lo que le dicen, porque no pasa- por la reunión de con Horacio Carte en No la pasa por semana, una cuestión de un bajo rendimiento futbolístico, ¿qué no, pasa? sino es directamente la Así palabra más traidor. remember, Nico, vas a ver. ¿Qué pasa por otras cuestiones? Roque desde que llegó es 5 veces campeón desde que llegó. Sí. Era el Tetra más el de Pipo. Sí. 5 veces campeón desde que llegó. ¿No? Antes de eso, Roque ya estaba así con Horacio. Desde la época del 2010, ellos Sí, vienen del totalmente. 2007, que viene esa relación. Del operativo Sudáfrica. O sea, hoy nomás se estaba focalizando en algo que no y antes que no era amigo de Horacio, o sea, no tiene sentido. Además Roque invirtió en Europa, en Alemania y en otros países, ¿verdad? Es un empresario que tiene con jugadores del Bayern Múnich también, que tiene una sociedad, la pucha. Si y él- empresario, uno quiere... Si él el día de mañana decide meterse a la política, es una decisión Es suya. otra ¿no? cosa. Yo decía el sábado, ojalá no lo haga, pero, eso es una opinión ojalá mía. lo haga, Pero ¿cómo yo- no? pero yo creo- pero que entre en la parte deportiva, Pero pero yo- como ministro del Y Interior. por eso. No por eso, pero ¿por Hay qué que tenemos ver que ahí pensar? cuál es. Pero por eso, a ver, fuera de eso, esa es una opinión personal nomás. Ahora, si él decide ir, está perfecto. Que haga una política perfecto. buena, no la política que hacen los políticos de hoy. Pero Que yo al creo contrario, tienen que entrar. las veces que se encuentra con Horacio Cartes, ellos hablan de cuestiones empresariales. Claro. Yo no veo que Horacio Cartes le diga, che, Roque, vení, pues con nosotros vení, pues vamos al Partido Colorado, vamos a ganar y qué sé yo, va a tener un ministerio. Yo no les veo así. Le habrá dicho alguna vez, pero Horacio Cartes no es un tonto. Yo creo que habla de cuestiones empresariales. Si yo tengo una ferretería donde vendo exclusivamente clavos y Roque Santa Cruz me dice, che, mira, Nico, podemos venderle clavo a una empresa que tenemos en Alemania, la pucha, porque no voy a hablar con él todos los días. Algo tiene que haber, una exageración lo que estoy diciendo. Pero el hincha no razona de esa manera. No. Vamos a la pausa, Cristian. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Shorty Beef es asado. Elegir Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. (13:28) ya nos estamos yendo, señores. Así que, ¿qué quedó en el tintero, Fede? Lo de Atlético Mineiro, que está muy cerca de la consagración en Brasil. Sí. Juegan mañana Flamengo y Ceará. Y si Flamengo no gana el partido, Mineiro va a ser el campeón. Ayer festejaron como si ya hubieran concretado el título. Le ganó 2-1 a Fluminense con Junior Alonso como titular. Si gana todos los partidos Flamengo y Mineiro ya no gana, le va a pasar Flamengo por un punto. Sí, sí. Y va a ser campeón consecuentemente el Flamengo. Si no es campeón mañana, algo improbable. Tendrá la posibilidad el Mineiro de salir campeón el sábado. Va a jugar su partido contra Bahía, lo mismo, gana y es campeón. Claro, así así que mismo es muy difícil que se le escape el título al Galo. Sí, no tenía ganas de jugar la final, menos va a tener ganas de jugar este partido. Sí, y tiene un partido todavía con el Sport Recife también.
que deberá ganar todos sus partidos para ver si los otros no suman y puede salvarse del descenso, algo demasiado difícil. Vamos a ver qué pasa con el partido de Boca también, si se juega hoy. No se jugó por el drenaje que no funciona bien en cancha de Boca, era imposible que se juegue el partido allá. Nos vamos, señores. Jota, ¿algo más? Nada, señor, saludos para todos. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, chau. Atlético Mineiro quedó a un solo paso de ganar el Brasileirao. Derrotó ayer de local 2-1 a Fluminense. Comenzó perdiendo con el gol de Manuel y lo dio vuelta mediante el doblete del experimentado delantero Hulk. El defensor paraguayo Junior Alonso fue titular, recibió la amarilla y completó el partido. Los galos festejaron este triunfo ya sintiéndose campeones del torneo. Sacan 11 puntos de ventaja a falta de 3 fechas, pero a su rival más cercano, Flamengo, le queda un partido más por disputar. El Mengão, que perdió el sábado la final de la Libertadores, jugará mañana frente a Ceará. Si Flamengo no gana, sí se concretará la consagración de los dirigidos por Cuca. La última vez que el galo ganó el Brasileirao fue en 1971. Se cortaría una sequía de exactamente 50 años. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días, pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo. Vuelve Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. Ay, me hace tan mal. Pero opata la tatatí. Sí, opata. Ayer después de la charla, en la reunión, todos los representantes asumimos compromisos de no quemar ningún tipo de basura, de plantar árboles, de tener nuestra propia bolsa de tela para las compras del mercado. Estamos a tiempo de salvar el planeta, dicen los científicos. Pero engañañe purúa era. Hay cosas que podemos hacer nosotros. Por ejemplo, separar las basuras orgánicas, como restos de frutas, verduras, de las botellas, cartones y demás basuras inorgánicas. Así una parte puede ser reciclada. Y cosas que los gobiernos tienen que hacer. Por ejemplo, apoyar la producción agroecológica, atajar la tala de bosques, En el 2016, Paraguay ratificó el Acuerdo de París, un tratado internacional para unir esfuerzos ante la amenaza del cambio climático. Con este acuerdo, nuestro país se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030
y con esto contribuimos también con los objetivos de desarrollo sostenible. Defender el medio ambiente es defender la vida. Es un mensaje de Decidamos, CADEP y Oxfam, con el apoyo de la Unión Europea. El contenido no necesariamente refleja la posición ni la opinión oficial de la Unión Europea. Radio La Unión, R800 AM. Muy buenas tardes, 13:38 minutos, muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 16 horas vamos a intentar deshojar, tratar de explicar lo que está ocurriendo en el país y en el mundo, sobre toda la información que va surgiendo desde la misma fuente de información. La temperatura en este momento es de 27 grados, bastante agradable. Meteorología hablaba esta mañana de 29, pero ahora le dan un grado más. Podríamos llegar a 30 grados allá por las 3 de la tarde, las 4 aproximadamente.
Y el tiempo estará en ese momento y en este momento también cálido, cielo parcialmente nublado, con vientos del sureste. Este viento del sureste hace que la temperatura el ambiente sea un tanto más agradable. La sensación térmica es exactamente la misma, 27 grados 6. La humedad 39%. Eso aleja posibilidades de lluvias, por lo menos de momento. 18 kilómetros en la hora, vientos del suroeste, digo bien, y a la noche bajaría a 19 grados, totalmente agradable todavía. Esto se produciría, estaríamos así de esta manera con temperaturas agradables hasta el miércoles, probablemente. Cálido a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. La madrugada del martes, el segundo día laboral de la semana, tendríamos a la madrugada 16 agradables grados. Fresco, cielo despejado, vientos del sureste. Es lo que nos dice la Dirección de Meteorología en cuanto al comportamiento del tiempo hoy y mañana a la mañana temprano cuando amanece el día martes. Hoy es lunes 29 de noviembre del año 2021. Se acaba el mes. Hoy es el 29, mañana el 30, se nos va noviembre. El miércoles ya inauguramos el primer día de diciembre. Estamos ya en cada cupé. Ayer se inició la novena y de una manera en la cual mucha gente no hubiese querido que ocurra. Mucha gente, mucha aglomeración y muchísimos irresponsables que no cuidaban ni siquiera tener la más mínima consideración con los cuidados que el Ministerio de Salud propone para evitar contagios. A la gente no le importa. Está demostradísimo que a la gente no le importa. O perdió la fe en el médico, perdió la fe en la medicina, en la vacuna, no cree en absolutamente nada, no cree que el virus esté circulando. Todos los días aparecen 2 o 3, 4 muertos en los hospitales a causa del COVID. No, a la gente no le importa. O sea, exactamente lo mismo que hace un año. Mientras la gente no le pasa a sí mismo o a algún pariente cerca ahí de sus afectos, eso no va a pasar. Lo demostraron connotados próceres de nuestra patria, como por ejemplo el intendente anterior y actual de Ciudad del Este. Tuvo que caer para poder entender lo que estaba pasando. Jorge Brites, diputado de Alto Paraná, organizó una manifestación antivacuna en Dalle. Este está loquísimo, señor. Está hiper loco. Pero bueno, allá él. El Ministerio de Salud plantea que la variante Omicron afecta principalmente a los no vacunados, por lo que el Ministerio de Salud insta la inmunización. El viceministro de Atención Integral, eso nos estaba explicando parte de esto esta mañana temprano el doctor Leonardo Martínez, insistió en que en la vacunación, que podrá ser la única alternativa para que Omicron, si es violento o si es muy agresivo en cuanto al ataque al cuerpo humano, la vacuna evitará que los efectos más graves termine afectándolo al ser humano. Evitará muertes, evitará internaciones con intubación al paciente. Las maneras más graves se podrán evitar. La inoculación permite evitar la aparición de nuevos linajes del virus, por supuesto. Una vez que el virus
la vacuna está actuando en el cuerpo, por supuesto que no hay posibilidades que el virus elabore un virus inteligente que elabore nuevas especies, nuevos especímenes que terminan como el sudafricano que tiene 500% más de fuerza agresiva sobre el cuerpo humano que incluso el Delta. Ángeles Arriola, ella es ministra de Migraciones. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, directora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes con ustedes. Ángeles, ¿hay instrucciones del Poder Ejecutivo, digamos, para la gente que va a ingresar al país? ¿Ya se está implementando una vez que ya se confirmó, digamos, una nueva cepa, Ángeles? Sí, desde el viernes creo que se juntó el equipo de salud del ministro Borba, y ayer justamente me comunicaba la viceministra Lía Sosa que ya se podría implementar la restricción para aquellos que provienen de estos países de África, incluyendo Sudáfrica y 10 más, ¿verdad? Y a partir de ahí todos los extranjeros que provengan de esos destinos no podrán ingresar. Ahora los paraguayos o residentes extranjeros en nuestro país o diplomáticos que vengan a cumplir una misión acá sí podrán hacerlo, pero con una cuarentena de 10 días, y al 5º día tienen que hacerse un PCR de vuelta como para que la gente del centro, del laboratorio central, analice esas muestras, ¿verdad? Uh-huh. El gobierno sudafricano acaba de plantear, digamos, un pedido oficial a la Organización Mundial de la Salud para que los países que impongan restricciones que la levanten porque no es eficaz, lo plantea. ¿Lo tienen analizado de igual manera o el gobierno paraguayo igualmente implementa estas restricciones? Bueno, a ver, el Ministerio de Salud es el que nos guía y nos dicta las pautas sanitarias, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros como institución que es la que controla el ingreso, hacemos obviamente lo que insta el Ministerio de Salud, ¿verdad? En este caso, ellos consideran conveniente manifestar esta situación y hacer efectiva esta restricción, no así para nosotros nacionales o para los residentes extranjeros de nuestro país. Yo creo que la postura va a ser de tener en cuenta esto ahora. De hecho, en estos últimos 14 días ingresaron 7 personas provenientes de estos países. Entonces, el Ministerio de Salud ya tiene esa lista. Y yo creo que, como sacaron el comunicado diciendo que es una cuestión sanitaria y por tiempo indefinido, lo podrían cortar en un mes como en una semana. Eso va a depender ya de lo que diga el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, o sea, y Migraciones y Salud ya tienen identificadas a estas personas. Sí, nosotros ya hicimos la trazabilidad de todos los que hicieron un tramo desde los países de África hasta acá, que obviamente nosotros no tenemos líneas aéreas que vayan con vuelos directos, ¿verdad? Sí. Con la ayuda de las compañías aéreas también pudimos identificar 14 días atrás, que son 7 personas, entre las cuales hay un residente extranjero, un diplomático, y los demás son todos nacionales que ingresaron al país, ¿verdad? Así como también salieron 10 personas desde acá, de las cuales 2 son turistas y el resto son connacionales. Entonces con ellos también se tendría para su regreso un seguimiento, ¿verdad? Estas 7 personas que está mencionando, directora, el trámite es exactamente el mismo. ¿Tuvieron que hacer su PCR, demostrar que no tienen, que todo es negativo, Ángeles, o claro, hubo, digamos, un plan para el diferente? Ingreso al país de cualquier parte del mundo es una exigencia al PCR negativo dentro de las 72 horas o el antígeno 24 horas antes de venir y la ficha de salud. Eso es un ingreso, es un requisito ineludible, ¿verdad? Aquellos que vayan a venir de igual manera, los compatriotas que vengan a partir del día de hoy, desde esos lugares van a tener que traer un PCR negativo o un antígeno negativo, y además de eso, quedar en cuarentena 10 días y al 5º día se van a realizar de vuelta otro PCR después de los 5 días, ¿verdad? Hoy el requisito para el ingreso a nuestro país, de cualquier parte y por cualquier medio, es el antígeno dentro de las 24 horas, el PCR dentro de las 62 y la ficha de salud. Ahora, eso, pero
recluirse, digamos, a un hotel Salud o una cosa así, ¿es el mismo esquema de lo que ocurrió el año pasado o al principio de este año? No, hoy las cuarentenas se realizan de manera domiciliaria. Ajá. Si alguien quiere optar por un hotel lo puede hacer sin ningún problema también, ¿verdad? Pero tiene que fijar una residencia y un lugar donde el Ministerio de Salud haga el monitoreo correspondiente durante los 10 días. Ese acuerdo con los hoteles que se llamaron Salud ya no existe ahora. Ya no existe hoy. Hoy cualquier hotel puede fungir de hotel Salud porque recordemos que los hoteles tienen todas las medidas de seguridad sanitaria. En todos los restaurantes, todos los hoteles están cumpliendo con ciertas medidas que son impuestas obviamente por el Ministerio de Salud. Entiendo. Ángeles, gracias por el tiempo y por esos datos. Dale, cuando gusten. Ángeles Arriola, ella es directora de Migraciones. La información dice que Sudáfrica pide a la Organización Mundial de la Salud que se levanten las prohibiciones, sobre todo de los vuelos. Sudáfrica pidió este lunes a la Asamblea Extraordinaria de la Organización Mundial de la Salud que los países que han impuesto una prohibición de viajes tras anunciarse el hallazgo en su territorio de una nueva variante, el Omicron, recapaciten y entiendan que se trata de una medida poco eficaz y la dejen sin efecto. Claro, ocurre que todos los aviones van a dejar de ir a Sudáfrica. Y probablemente los países alrededor de este país también. Le va a generar serios problemas para el traslado de sus connacionales. Estamos decepcionados porque algunos países han impuesto de forma injustificada prohibiciones de viajes que nos afectan y vemos con preocupación que la lista sigue creciendo, lo que es discriminatorio, dijo el ministro de Salud de Sudáfrica, Joe Paala, en una intervención vía telemática con la gente de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, se podría interpretar como una situación discriminatoria, pero ¿cómo haces para explicarle a los ministerios de salud de los países que tomaron esta medida que la cepa encontrada, descubierta, vamos a tener alguna posibilidad de resolverlo? ¿De qué manera? ¿De qué manera puede enfrentar una cuestión como esa si no se cierra? La única posibilidad es que la cierren. Y más aún, sobre todo en Europa, cuando en este momento se están cerrando una serie de nuevos ¿cómo llamarle? De fronteras, una serie de restricciones, y están tomando la determinación de hacerlo por bastante tiempo, por lo menos 15, 20 días, hasta tanto se pueda dominar la situación e impedir directamente que ingrese la cepa, la variante mencionada. Va a ser difícil. Diego, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, José, y a toda tu audiencia. Hoy, en esta mañana tempranito, estuvimos en el Gran Hotel de Paraguay, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa, teniendo en cuenta que el 1 de diciembre se va a conmemorar el Día Mundial del SIDA. Tuvimos detalles epidemiológicos de cómo está la situación actual. Los números son bastante similares al año 2022. Vemos nuevamente que los hombres son los más afectados y que son los que menos consultan. De igual manera instan a que justamente los hombres vayan sin miedo, ¿verdad?, a realizar los test, ya que todo se realiza de forma discreta, ¿verdad? Era un poco lo que explicaba. Y también en ese mismo acto tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Sandra Irala. Ella es de vigilancia sanitaria, sí. Y ella justamente le consultábamos sobre esta nueva variante y de cómo se prepara vigilancia sanitaria y cuáles serían las recomendaciones tanto para el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo, y también de esa forma cómo aplicar a la población en general. Y esto era lo que nos explicaba la doctora Sandra Irala. Adelante. En viajeros estudiados que van llegando a sus países. ¿Cuál es la recomendación que hacen desde Vigilancia de la Salud con respecto a las medidas que tiene que tomar el Paraguay? Y ante cualquier ingreso de un virus emergente o de alguna variación de una variante, en este caso del virus pandémico de COVID-19, que puede significar un riesgo para la población, se establecen las medidas sanitarias que son preventivas, de modo a tratar de
ralentizar o, digamos, atrasar el ingreso, porque de que va a ingresar, ¿verdad? Así como va a suceder en todo el mundo, ¿verdad? ¿Se tomaron estas medidas acá? Sí, nosotros tenemos una vigilancia permanente de lo que es la vigilancia de puntos de entrada y de fronteras. Ellos hacen diariamente, tienen guardias en el aeropuerto y en los puntos terrestres que son claves, y que tienen su forma de trabajar en el sentido de ir viendo los riesgos, tienen la ficha de viajero, determinan cuáles son los riesgos y establecen las medidas. Y en este momento hay una intensificación de lo que respecta a los viajeros procedentes de estos países, y se van identificando cuáles son las llegadas de los viajeros este año. Por ejemplo, en el 2021 el país donde más procedieron de lo que es el continente africano es Egipto, después está Sudáfrica y Mozambique, ¿verdad? Y después en menor proporción otros países. ¿Algunas restricciones se tienen previsto en ese sentido, doctor? Y teniendo en cuenta la situación de nuestro país, de que tenemos un aumento de casos a variante Delta, que es muy contagiosa, ¿verdad?, que es la predominante, y tenemos una cobertura de vacunación que aún no llega a los niveles esperados de protección poblacional, entonces debemos tomar algunas decisiones de modo a preservar la salud de la población y evitar mayor transmisión de la enfermedad. Y en ese sentido lo que se hace es que todo viajero que proceda de estos países, ¿verdad?, deben entrar, los nacionales y los extranjeros residentes en el país deben entrar en una cuarentena, ¿verdad?, y deberán ser estudiados para descartar que no estén portando esta variante, ¿verdad? ¿Esta es una decisión tomada ya? Esta es una recomendación de vigilancia de la salud. ¿Hace falta o van a recomendar en algún momento prohibir el ingreso de viajeros de determinados países, así como se hacen en otros lugares? Sí, eso está siendo estudiado. En el transcurso de este fin de semana, por ejemplo, los países que están cerca de nosotros, Anvisa, ya, que es de Brasil, ya había, digamos, sugerido mucho antes de que sea preocupación a las autoridades de su país restringir los viajes, ¿verdad? Se va viendo también qué medidas están tomando los otros países. En lo posible hay que preservar también el tránsito de personas, por ejemplo, por causas humanitarias, por misiones diplomáticas, por negocios, y se establecen algunos requisitos para la entrada, ¿verdad? O sea, se va teniendo en cuenta todos esos detalles como para poder asegurar de que va a entrar, ¿verdad? Pero para poder hacer que sea lo más tarde posible, digamos. Entonces, preservando siempre también la necesidad de la movilidad de personas, ¿verdad? Pero sí tener en cuenta la situación nuestra y tener en cuenta que debemos preservar esa salud de la población, ¿verdad? ¿Casos en estudio todavía no hay? Sí, ya se identificaron casos que procedieron de acuerdo a los tiempos que fueron informados de qué momento ellos fueron descubriendo esta variante, de qué muestras, de qué fechas. Se identificaron ya algunos que procedieron y salieron negativos. La recomendación entonces, doctora, para los próximos días al Ejecutivo es tomar esta medida de las restricciones para aquellas personas. Tomar cuarentena sería prácticamente... No, eso está siendo estudiado en el Comité Operativo de Emergencia, ¿verdad? Entonces, la recomendación de vigilancia sí es establecer una vigilancia intensificada de viajeros como primera medida transitoria, temporal, hasta saber más de lo que representa esta variante y el riesgo que puede tener. Aquellos viajes que no son imprescindibles, como turismo, no están recomendados hacerlo, tanto como entrada al país como salida de nuestros connacionales a estos lugares. Entonces, es evitar aquello que no es imprescindible y sí restringir, la recomendación de vigilancia es restringir en lo posible, en forma temporal, aclaro, ¿verdad?, la entrada de viajeros de estos países donde se está detectando. Pasando a otro tema, directora, ¿cómo también Sandra Irala, entonces, dando las indicaciones que están tomando ya desde Vigilancia de la Salud, las recomendaciones también, ¿verdad? Acá tengo justamente algunas anotaciones que me parecían puntos importantes, que intensifican los controles de los viajeros procedentes de Sudáfrica. También estas personas tienen que entrar obligatoriamente a una cuarentena para ser estudiadas y ver si portan o no esta variante. Y también mencionaba la doctora que ya hubo casos en estudio, pero que gracias a Dios afortunadamente hasta ahora todos dieron negativo. Hay un dato también que hoy a las 4 de la tarde autoridades del Ministerio de Salud
Migraciones y el aeropuerto, entre también miembros del gabinete del Poder Ejecutivo, van a mantener una reunión para definir finalmente cuáles van a ser estos protocolos que van a ser aplicados ya para los viajeros, y de esta forma entonces evitar por lo menos que de que va a entrar, decía la mismísima doctora Sandra Hilara misma, ¿verdad? Sí. Pero para que no sea en cantidad, entonces van a definir hoy a las 4 de la tarde una reunión. Posterior a eso seguro se va a oficializar cuál va a ser ese, por decreto se va a oficializar cuáles van a ser esas medidas sanitarias a ser tomadas entonces para estos viajeros procedentes de Ahora, pero ¿por qué dice que va a entrar? O sea, no se puede impedir. Y con las pruebas que van a pedirle a los pasajeros. Y de hecho que es lo mismo también pasaba cuando se hablaba de la variante Delta, de que también se realizó un protocolo, se hizo más